Ya con nuestra mesa de análisis aquí en el estudio, Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Max Colodro, ¿cómo estás, Max? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Todo bien? Eric Clapton en la música. Claro, nada mejor. Está completo en Eric. Lluvia. Lluvia acá en la ciudad de Santiago. Bueno, ayer llovió en el Biobío, que se las pela. Cortes de luz, toda la cosa. Y yo y el país sufre. En fin, tiene que llover. Sí. Como tienen que pasar algunas cosas que a veces no pasan en la política, como por ejemplo los planes que tenía la derecha para echar o sacar del juego político por 5 años a la ministra Maya Fernández el miércoles, cosa que no logró, y para elegir unitariamente una mesa para el Senado, aprovechando su mayoría, cosa que tampoco logró. Claro. Increíble lo de la derecha. Y el senador Manuel José Sandón cuenta la historia. Cuenta que fue Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, que le ofreció el apoyo. Él ahí comenzó a convencerse que era una buena idea. Él alega que en el 2022 se rompió el trato que existía, me acuerdo perfectamente, y aquí lo conversamos esa vez, cambio de gobierno, y Javier Macaya decidió negociar con Álvaro Elizalde para que en ese entonces presidente del Partido Socialista se encargara de morigerar lo que estaba pasando en la convención. Claro, y el candidato de RN, el candidato de la derecha natural era Osandón, en ese momento. Y ahí quedó picado. Dice Osandón que se sentaron y en 5 minutos le dijeron, sabe que nosotros vamos con Elizalde, después va a venir un UDI, después un PPD y después Felipe Cas. Y después un Evópolis, y Felipe Cas. Entonces usted la verdad que no, y bueno, y llegó la revancha de Osandón, que salió a pirquinear votos, logró todos los votos, 3 díscolos de RN, que le provocó problemas internos de RN a Rodrigo Galilea. Dijo además 3 díscolos de RN contándolo a él, digamos. Claro, dijo además que él le había avisado antes a Evelyn Matei de lo que iba a pasar. Claro. Habló antes y Evelyn Matei le dijo, estoy parafraseando, ok, vamos. Lo importante es que haya alguien nuestro en la mesa. Y que es muy, pero muy, muy amigo de Felipe Cas, muy amigo, lo recalca, yo creo que era, pero bueno, en fin, y que va a conversar con él y que se van a solucionar las cosas. Que siempre se arreglan las cosas. Claro, pero está convulsionado el ambiente en la derecha. Por la votación y también por las reacciones posteriores, porque todas las declaraciones posteriores de Cast y principalmente de Osandón, como que más fuego le echaron a la hoguera, digamos, ¿no? O sea, yo creo que uno no puede separar lo que fue esta elección de la presidencia del Senado del espectáculo que viene dando la derecha en general en esta incapacidad de ponerse de acuerdo, de poder construir una alternativa, una propuesta opositora común o con mínimos comunes al menos entre sus diferentes facciones frente a lo que representa la posibilidad de la continuidad del gobierno. O sea, yo creo que aquí lo de Osandón se inscribe en una lógica de deterioro, de incapacidad de buscar mínimos comunes, de construir una plataforma, una propuesta mínima. Yo creo que yo no puedo separar lo que ha ocurrido con Osandón. Y bueno, lo de la acusación constitucional, ya 7 acusaciones constitucionales, lo único que confirma es que las amebas tienen la capacidad de aprendizaje, pero la derecha no. Es impresionante. No llegaron a votar, además. No llegaron a votar. No llegaron a votar, pero es que ese es el problema, porque hay gente en la derecha que te dice, teníamos que hacerlo porque de verdad la violación a la Constitución era muy flagrante, había que respetar, había que hacer reforzar la institucionalidad, y entonces estábamos casi obligados a hacerlo, casi por un gesto político moral. Bueno, pero si estáis obligados a hacerlo, tenéis que tener los votos también. Sí, pues en rigor era la acusación constitucional más constitucional que había en el último tiempo. Era donde más argumentos tenían. Claro, donde más fundamentos había. Totalmente. Exacto, no tenía un cariz político de vendetta, ni de marcar un punto, un hito, sino que era una acusación constitucional contra un error cometido por la ministra. Hay parlamentarios de derecha que sacan la cuenta y dicen, mira, hemos hecho 7 acusaciones constitucionales y hemos echado a 5 ministros porque se han ido después de la acusación constitucional. Es una manera de verlo. Ahora, es cierto que el desaguisado de Osandón complica, deja en una situación delicada a Evelyn Matei y a Chile Vamos. Pero también es cierto que es el sector en su conjunto el que paga el costo de no tener ninguna capacidad de coordinarse para poder finalmente, eventualmente teniendo los votos, poder disputar de manera razonable, ordenada, la presidencia del Senado. Pero a lo mejor es como dice Evelyn Matei, nosotros estamos exagerando algo que es chimuchina, algo que estamos haciendo un drama de algo donde no hay drama. Eso es lo que dijo Evelyn Matei. Yo puedo coincidir en términos de impacto de la ciudadanía frente a esto, a la gente le importa un huevo, no se entiende nada. Sí es importante porque revela grietas, fisuras dentro de un conglomerado que puede ser gobierno, es altamente que sean gobierno. Entonces,
mi pregunta, ¿qué va a pasar cuando sean gobierno? ¿Va a pasar lo mismo que con Piñera? ¿Que republicanos se instalaron en la oposición a Piñera? Hicieron campaña y después se pasaron a la oposición, declaradamente. ¿La gente de Kaiser va a apoyar a Evelyn Matei en la segunda vuelta o no la va a apoyar? ¿Kass va a apoyar a la republicanos, va a apoyar a Matei en la segunda vuelta? Todos te dicen a esta altura, sí, obvio. No todos, la verdad. Yo he conversado con gente republicana que te dicen que uno, no van a hacer campaña y dos, no van a ir a votar, van a votar en blanco si es Matei la candidata. Entonces, digo, y más 4 años de gobierno. Más a la derecha más todavía. Claro, que hay una... Si el que no gobierna el Congreso está jodido, eso lo tenemos claro mientras no se cambie el sistema político. Entonces, si la derecha pretende cambiar las cosas que según ellos se han hecho mal en estos 4 años, tiene que ganar el Congreso y ganar la presidencia. Claro, así el problema como es que después de esto, si ganan el Congreso, ¿cuál es el punto? Si después pasan estas cosas. En el Senado tiene una mayoría mayoría holgadísima. Bachelet partió con mayoría y terminó sin mayoría en el Congreso. Eso, no son capaces de ponerse de acuerdo. O sea, igual la señal de esta semana de Evópoli proclamando a Evelyn Matei y a la semana siguiente Evópoli no llegando a la reunión con Evelyn Matei porque están molestos por el respaldo o la posición tibia de Evelyn Matei respecto de la jugada de Osandón, es una señal muy mala a una semana de haberle dado el respaldo como partido, de haberla proclamado. Sí, pues. ¿Sí? Sin ¿Tiene duda. arreglo esto? Porque parece que hay algunos que dicen que esto es una cuestión endémica de la derecha, que va a ser siempre así. Bueno, yo creo que hay algo endémico, yo creo que hay algo histórico en la derecha, esto que un poco Pablo Ortúzar hoy día hablaba de la lógica de la fronda. Bueno, yo creo que eso efectivamente es algo que viene de hace mucho tiempo, de muy atrás, pero uno supone o supondría que en un escenario como este, donde el país está viviendo una situación bien compleja y donde efectivamente sumadas las alternativas de oposición llegan casi a un 60%, hubiera un sentido de responsabilidad y de aprovechar el momento, la circunstancia, la situación difícil que enfrenta el gobierno, que enfrenta el país. En una columna hoy día en el Mercurio, Gerardo Varela, que no es precisamente un bolchevique, digamos, dice que da ejemplos respecto de la cantidad de candidatos que se requieren para las listas parlamentarias, de cuáles serían los resultados, da el ejemplo de la elección de gobernadores. Claro. Clarísimo, respecto de lugares donde fueron se perdió por falta de unidad. Se perdieron. Y llama a la unidad, y no es precisamente alguien que no es precisamente alguien que apoyó la reforma de pensiones, por ejemplo. Claro, pero el tema es que falta proyecto. Yo creo que todas estas fisuras forman parte de un proyecto colectivo de la derecha de aquí al futuro de Chile. Pero es que eso es lo que se suponía que tenían. Claro, porque que tienen clarísimo. La épica de Piñera 1 fue recuperar el gobierno de la derecha, ser el primer presidente de derecha desde Alessandri. Desde el 58. Ya, eso era un proyecto. Luego retomar el gobierno, Piñera, otro proyecto. Pero aquí, ¿qué es lo que es? Creo que están las bases hechas para que la derecha tenga un proyecto en términos de sacar al Frente Amplio de la moneda y sacar a los comunistas de la moneda, que ya para la derecha es harto. Segundo, reformar el Estado. Yo creo que nunca ha habido mejor ambiente para una reforma al Estado. Ayer lo vimos en la encuesta de la UDD. De Panel Ciudadano claro, UDD, sí. Si eso no modernizar el Estado, que es la palabra menos sexy, pero si a la gente le dicen nosotros vamos a aplicar una reingeniería del Estado para que usted, esa plata, en vez de perderse, vaya a bienestar, o como lo ofreció Matei, vamos a agregar un bisturí para cortar, todo eso, vamos a hacer una operación, digamos. Eso ya son grandes proyectos para 4 o 8 años, pero no, pues estamos honestos. Y recuperar el crecimiento económico en sí mismo debería ser un 4% para partir. Y abordar el tema de la seguridad, bueno, sin duda, el deterioro del orden público, que es probablemente lo más sentido hoy día por la población. Ya, pero resulta que ante eso, Johannes Kaiser, por ejemplo, acá mismo en el programa, es cierto que todo esto partió por una pregunta sobre la pena de muerte y él derivó en el indulto a Miguel Krasnov. Pero José Antonio Kast acaba de ir a ver al carabinero que está condenado por lo de Fabiola Campillay y salió de la prisión y prometiendo indulto para todos esos uniformados. O sea, ¿esos son los temas? Bueno, pero ese es Kaiser. Kaiser está creciendo en el nicho de la gente que aplaude ese tipo de medidas. Claro. Y en esa pelea no están por ir al centro. O sea... Y en los atributos que aparece Kaiser, ojo, aparece con alto atributo en la lucha contra la delincuencia y la lucha contra la corrupción. Más que Matei y más que Kast. Yo sinceramente creo que más que los temas de los militares que están presos en Punta Peuco, el caso emblemático de Miguel Krasnov, yo creo que Kaiser lo que representa es más bien la conexión con el miedo, con la inseguridad, con la impotencia frente
a la delincuencia, a lo que estamos observando y viviendo, sobre todo en los sectores populares, que es donde este asunto es mucho más violento y más complicado. Por eso llama la atención que se metan en estos temas, que metan estos temas a la campaña. Porque yo creo que eso es parte de un nicho muy pequeño que son los entornos de los candidatos probablemente, que los presionan para poner estos temas, pero yo no sé si esos temas realmente son los que hacen la diferencia hoy día en una campaña presidencial. Arturo Esquella decía el otro día, acá, la semana pasada, acá en el programa, decía que esta elección, a diferencia de otras que se han ganado por el centro, como Sebastián Piñera, se iba a ganar por la derecha. Claro, y a lo mejor a eso responde este tipo de estrategia. Claro, ahora, si se gana por la derecha, yo no sé con la trifulca de esta semana si hace sentido. Digamos. Es que ella parte de la premisa que el voto obligatorio, esas masas de gente que no acude a votar, son más bien proclives a una agenda de derecha o derechamente, valga la redundancia, a la derecha. Cuestión que es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Sí? Es cierto que hay un cierto como viento, unos vientos que soplan hacia la derecha, no cabe duda. En general, digamos, los votos... Tito Lecumbe, perdón, tengo mis dudas respecto a eso, porque si fuese así, ¿por qué no ganó la segunda propuesta constituyente? Es un buen punto. Claro, porque esta conclusión la sacan a partir de la primera, 62, pero la segunda constituyente, que era supuestamente una constitución de derechas, les fue pésimo. Yo creo que el voto a favor de republicanos y de Chile Vamos, pero sobre todo de republicanos en la elección de los consejeros, era más bien un voto de rechazo al segundo proceso constituyente. Y eso fue algo que ni republicanos ni Chile Vamos lograron entender respecto del tremendo respaldo que habían obtenido en la elección de los consejeros. Y ahí surge Kaiser. Y de hecho, sin ir más lejos, a pesar del 35% de republicanos y del 22% de Chile Vamos en esa elección, a la semana siguiente la mayoría ya estaba por el rechazo. En todas las encuestas. En todas las encuestas, ¿sí? Claro. Claro, no, hay que descontar eso, pero el resultado electoral de esa elección y el resultado electoral de municipales y gobernadores, todo indica que la derecha está teniendo un cierto predominio, digamos, o un cierto viento de cola. Que no cambia mucho la tendencia que ha habido alternancia en el poder de la gente. Conversábamos con Juan Pablo Lavín esta semana en Hablemos a las 12 por T13 en vivo, es el gerente general de Panel Ciudadano UDD. Él decía, con la masa de votantes que se van a agregar a esta presidencial por primera vez, el votante obligatorio, el votante obligado, que vota de vez en cuando o nunca. ¿Ah? No es el que no como nosotros que vamos a votar a todas las elecciones, hasta la Junta de Vecinos. Ese votante a lo mejor no es de derecha, pero es contrera. Es opositor. Es opositor. O sea, a lo que le pongan es opositor. Sí. Entonces, claro, y ahí está la lógica que más que votan derecha, votan en contra. Votan en contra. Entonces hay que y no solo en contra del gobierno, en contra de la política, en contra de la clase de dirigentes. Y eso explicaría un poco parte del crecimiento de Kaiser, digamos. Sí. Claro, pero ahí te digo que la derecha podría aprovechar ese viento de cola del opositor para imponer sobre la mesa reformas que son súper necesarias. Mejorar la educación, lo que dice Max, endurecer, crear cárceles, endurecer la mano con algunas leyes, ponerle más plata a las policías a la par de crecimiento económico, y yo creo que con eso estás. O sea, con eso debería alcanzar, claro, digamos. Si en el fondo para pagar el bienestar hay que crecer. O sea que claramente la única posibilidad que tiene el gobierno, la continuidad del gobierno eventualmente de ganar la elección presidencial, que yo creo que todavía existe esa posibilidad, es que las oposiciones hagan su pega lo suficientemente mal como para poder, en definitiva, no llegar a acuerdos en el tema parlamentario, no llegar finalmente a acuerdos en el tema presidencial. O sea, que sigan comportándose como se comportaron esta semana. No ser capaces de establecer un compromiso mínimo de respaldo en segunda vuelta. Ya no digo de competir todos juntos en primera con un solo candidato, cosa que obviamente esa posibilidad ya no existe, pero al menos un fair play y una posibilidad de compromiso de respaldo mutuo en segunda vuelta. A todo esto está bien cuesta arriba la posibilidad de una primaria, porque viste que Demócratas no está inscrito a nivel nacional, no puede estar en una primaria. Sí, pero Matías Walker le pregunté y me dijo que hay no me acuerdo, una cuestión legal que un partido te puede invitar, un partido que tenga presencia nacional, si no me equivoco, eso me dijo, pero me dio a entender que buscándola la van a encontrar, la manera de entrar a la primaria, y por lo que llevar a Jimena Rincón. Claro, habría que ver si se puede invitar a un militante de otro partido. Yo tengo dudas de eso. Claro, pero él me dijo que estaban en eso y que él veía factible. Además, lo vi bien entusiasmado con la idea de ir a la primaria, porque además ellos están negociando la parlamentaria, que es lo que les importa. Sí, claro, es que esa es su moneda de cambio. Claro, 5 diputados. Para la negociación parlamentaria, exactamente, para crecer ahí. Pero bueno, está por verse, pero
todo parece indicar que si hay una primaria, es una primaria más bien chica de la derecha. Más bien acotada. Y yo no sé si va a haber primaria al otro lado, pero bueno, después podemos hablar de eso. La pregunta es si la derecha se va a gobernar. Algo de eso vamos a conversar con el senador Cruzcoque más adelante en el programa. Lo que decía la columna de Carlos Peña hoy día. Sí, yo creo que efectivamente ese es el gran problema y el gran desafío que tiene hoy día la derecha. Ser capaz de encontrar un marco que regule sus relaciones y que se regule sobre todo su competencia, pensando en que inevitablemente van a tener que llegar a ciertos acuerdos mínimos para enfrentar al escenario de la segunda vuelta y sobre todo el escenario si es que terminan ganando las elecciones, es decir, gobernar, presentarle al país una propuesta de salida de esta situación crítica en la que el país ha estado durante mucho tiempo. A lo mejor la reforma política que realmente se necesita es distinta. Hay una carta de Espacio Público, la gente de Espacio Público, está Eduardo Engel y otras personas en el Mercurio de hoy, donde dicen, todo lo que pasó en el Senado, por ejemplo, no es un problema de la cantidad de partidos. Es más bien un problema de la disciplina partidaria. Sí, obvio. Que es el otro gran argumento que se ha escuchado. Hay gente que se opone al umbral del 5% para la reforma al sistema político, pero dice, lo que hay que hacer es órdenes de partido que sean, donde Rodrigo Galilea, como presidente de RN, pueda negociar a nombre de sus parlamentarios y que sus parlamentarios le hagan caso. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que ese es parte del problema y de hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió, lo puse en la columna del día de hoy, es que Renovación Nacional, frente a un escenario como este, no aplica ninguna sanción. No hizo nada. O sea, salvo lamentarse, y no todos tampoco, no hay ninguna sanción real para alguien que toma la decisión de sabotear finalmente la posibilidad de que su coalición tenga una alternativa que los represente a todos. Lo que pasa es que es un problema, es un intríngulis, digamos, porque tendrían que sancionar al presidente del Senado. Claro. O sea, que es de su partido. Que es de su partido. Es una cosa muy rara lo que pasó. Bueno, pero el presidente del partido apoyó a Kast en la elección de presidente del Senado, no apoyó al militante de su partido. Sí, no, es que es todo muy raro. Y ¿sabes lo paradójico que yo encuentro, a mi modo de ver? Que las propuestas de Kast y de Matei no difieren en lo sustantivo. Yo creo que hay mucho más diferencia ideológica en la izquierda. El proyecto del Partido Comunista, un proyecto que todavía no sabemos, de Frente Amplio, que partió de una manera, está terminando de otra y no sabemos si va a volver a la original o se va a quedar en esta especie de socialdemocracia. La DC tiene otro proyecto, el socialismo democrático tiene otro proyecto. Coinciden en cuestiones que son el estado de bienestar, todo. Pero la derecha, Matei y Kast, economía de mercado, protección de la democracia liberal, en general, sí. Reformar el Estado, mejorar la educación, mano dura con la delincuencia, yo no veo grandes diferencias. Kaiser quizás, pero tampoco tanta. Entonces, digo, esto es un problema si sacamos que no hay problemas programáticos en general graves, porque es distinto que fuera Evópolis el que estuviera ahí. Yo no diría, no, Evópolis sí tiene con republicanos diferencias respecto a una serie de cuestiones relacionadas con la agenda valórica, pero si uno saca eso, entonces ¿qué queda? Que son caudillajes, problemas de disciplina partidaria. Ya, y en esa misma lógica, ¿tendría que haberse involucrado Evelyn Matei? ¿Tendría que haber mostrado más liderazgo? ¿O un liderazgo más explícito más bien? Yo creo que Evelyn Matei estaba en una situación difícil. Involucrarse cuando ya las cosas estaban resueltas a favor de Osandón era más bien meterse en un problema. Pero también es obvio y es evidente que paga un costo por no tener la capacidad finalmente de poder ordenar a su sector en una elección de la presidencia del Senado donde lo que está en juego es la gobernabilidad precisamente de lo que representa Evelyn Matei. El costo menor es lo que pasó, digamos, que es que Evópolis quedara sentido, irritado, indignado. Y el costo de no poder ordenar a su gente, que es una señal de gobernabilidad, de autoridad, de capacidad política finalmente. Yo creo que ahí hay un costo inevitable para Evelyn Matei. Ahí estamos viendo las imágenes de Evelyn Matei el viernes pasado, que es cuando dijo esto de que no hay que hacer un drama donde no lo hay, y esto es una chimuchina. Igual se enojó cuando... Que bueno, no es tan raro, pero se enojó cuando... pero a lo mejor tendría que haber tenido un liderazgo más decidido. Ahora, es pelearse también con el presidente del Senado, digamos. Claro, y además todos los liderazgos tienen que actuar ex ante y no... No, claro, había que ordenar antes y no después. Claro, cuando Sandón la llama, claro, ahí hay que activar la alarma y conversar y arreglar el entuerto, no después, pues si después ya no se puede arreglar. Ahora, es cierto que si Evelyn Matei le hubiera dicho a Sandón, no,
tú tienes que ordenarte con el resto de la coalición y todos tienen que votar por el candidato y el acuerdo es votar por Kast. Lo más probable es que no hubiera hecho caso. No hubiera hecho caso y además lo hubiera contado. Claro. O sea, hubiera sido peor. Sí. O sea, hemos visto decenas de ejemplos de parlamentarios que se cuidan, de dirigentes políticos que se cuidan cuando conversan con militantes de su partido, porque saben que en algún momento hay algunos que son capaces de publicar todo lo que se habla, digamos, y quedan en mala posición, digamos. Sí, filtrar claro. todo. Y filtrar todo. Recordemos Podría que haber pasado, digamos. Osandón con Piñera tenía una relación pésima. Era más o menos público. Claro. Y él da por muerto el piñerismo, más ahora. Sí, ahora dio un motivo por muerto el piñerismo. Claro. Es cierto, también le cobran, desde Bópoli principalmente, pero yo creo que también en algunos otros sectores de la derecha le cobran su voto, su abstención en la acusación constitucional contra Piñera, la que pasó al Senado, digamos, ¿no? Claro, también. No sé, aquí hay una historia larga de desencuentros y de cuentas pendientes, pero bueno, en un momento crucial donde se está iniciando una campaña presidencial, donde Evelyn Matei es la persona que está hasta ahora mejor aspectada en las encuestas, lo lógico sería que la coalición que está detrás de Evelyn Matei tuviera una mínima capacidad de ordenarse y de ver qué es lo que está en juego en una elección como esta de la presidencia del Senado. Cuáles son las implicancias y los efectos que eso va a tener en la campaña presidencial. Ahora, igual en la entrevista de la tercera, que no sé quién la hace, por eso no lo cito, no me acuerdo. Pero Nelly Yáñez, si no me equivoco. La Nelly Yáñez le hace la entrevista a Osandón y retrocede respecto a... no, José Miguel Wilson. José Miguel Wilson, sí, la tercera. Con Osandón. Retrocede y dice que no tendría que haber dicho lo del bingo. Cuando dijo que Bópoli, eso lo dijo acá, ¿no? Sí, era como un bingo Sí, en Puente lo dijo Alto. acá. Lo dijo con Ramón Ulloa. Entonces en vivo, que claro, que Era más la interna de insignificante Bópoli que había tan poca gente con un bingo en Puente Alto. Sí. Claro. Y eso es lo que Vale, piensa. pesado. Sí. Sí, pues. No, si ahí hay muchas cuentas pendientes, eso es cierto. Sí. Ahora, nunca habíamos hablado tanto de Bópoli, hace tiempo que no hablamos tanto de Y Bópoli. de Osandón tampoco. Es verdad. Osandón había pasado como que ya a segundo plano y ahora vuelve. No, ahora, o sea, Y Osandón siempre ha buscado la presidencia, no del Senado, sino que de la República. no, esto es un paso en una larga escalera, digamos. O sea, puede empezar a mirar si Kast sacó todo el liderazgo que Kast pierde esta. ¿Quién va a tomar la bandera republicana? No, y ahora el desafío... Técnicamente todavía está a tiempo de lanzar una candidatura. También. pero está por Evelyn Matei, sería ya. No, ya el más desafío militante. el desafío Y es de militante Osandón reino, es ¿Ah? poder, el desafío de Osandón ahora es poder arreglar este entuerto para poder facilitar que Chile Vamos siga adelante. Ya, y en ese sentido, la entrevista de hoy, de la tercera, es una. Yo creo que trata un poco de bajar las tensiones. Bajar la tensión. Sí, algo. ¿Pero te yo parece? creo, pero yo creo que igual los costos y el daño... Aquí hay un daño que queda. Hay un daño a Evelyn Matei, a la coalición, en la relación entre los partidos, entre los liderazgos. O sea, aquí se nota que vuelve a quedar en evidencia que aquí lo que está primando son más bien lógicas personales. Osandón negoció para sí mismo. Sí, pues ahora es un brete, ¿eh? Porque la presidencia del Senado igual, piensa en José García Ruminó cuando fue presidente del Senado, en el propio Juan Antonio Coloma cuando fue presidente del Senado, en el Álvaro Elizalde, presidente, en todos los presidentes, bueno, para llegar hasta Gabriel Valdés, digamos. Y la presidencia del Senado como que te impone un cierto tono, una cierta manera, Una impronta, sí. una cierta impronta. Bueno, los cargos vamos a ver imprimen si carácter, Osandón además. cumple con eso. Exactamente, yo creo que Osandón se va a ver de alguna manera limitado en esto, o sea, no va a poder seguir echando la chacota, Disparando. sacando el bingo de Puente Alto Sí. de nuevo. Digamos. Y en medio de una campaña presidencial. Además, Donde él forma parte de las huestes de Evelyn Matei. sí, pues yo creo que también para Osandón puede ser un problema esto. Claro, o sea, Osandón tiene- no va a poder aprovechar todo su potencial, que tiene un potencial comunicacional importante. Potencial díscolo. Y además, político, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vamos a ver lo que dice Marx. Al final se dan cuenta que aquí el destino, la meta es la moneda y recuperar el gobierno. Esa es la gran meta que tiene la derecha completa, diría. Ahora, si entre ellos están disputando la hegemonía del sector, bueno, es otro tema. Porque ya sabemos esa historia, cómo terminó el Frente Amplio en el gobierno y el socialismo administrando el poder, socialismo democrático. Entonces, mira, si gana José Antonio Kast, si ganara José Antonio Kast, Chile Vamos se sumaría con el entusiasmo después de todas estas cosas que han pasado, estas campañas belicosas. Chuta, es difícil, algunos sí, otros no, pero no va a ser todo entusiasta. Eso sería distinto si hubiera una primaria. Y si fijaran cuestiones programáticas, Exacto. claro, que Como un marco. Claro, un marco, listo, de esto no nos salemos. Si usted piensa distinto, bueno,
tendrá a futuro tiempo para administrar el poder, pero los que vamos a administrar el poder pensamos esto. Como hay pensamientos distintos Kaiser pasa más o menos lo oficialismo, mismo. Claro. Con Kaiser pasa más o menos igual. Si fuera Kaiser el candidato que pasa a segunda vuelta, ¿cómo se ordena el resto de la derecha en torno a esa candidatura? Va a haber sectores probablemente de Chile Vamos que tampoco van a estar muy entusiastas detrás de Kaiser. Lo mismo que pasa con Jadwe en la izquierda. O sea, tú también, yo creo que tú también, conocemos gente de derecha de Chile Vamos que no está disponible a votar por Kaiser en segunda vuelta, pero no. Y conozco gente de derecha que no está disponible a votar por Evelyn Matei, si es que pasa a segunda vuelta tampoco. Exactamente, también. Sí, claro. Que yo no sé si eso es tan así, salvo Jadwe, yo no sé si eso, por ejemplo, yo no he escuchado eso de Jara, de Janet Jara, por ejemplo. No, al otro lado. No, es Jadwe. Pero Jadwe sí. Problema. O sea, hay gente que no está dispuesta a votar por Jadwe. Ahora, si se diera el escenario de que Jara, la ministra Jara todavía, ganara la primaria del oficialismo, yo creo que igual se le arma un problema complicado al gobierno y a la coalición teniendo que apoyar a una candidata comunista. ¿Y sabes qué? Es un tema, sí. ¿no? Sí, mira, me escriben desde el socialismo, me dicen que anda corriendo este mensaje ahora en WhatsApp. ¿Ya? Hashtag Paulina Presidenta Chile. Que corra, me lo reenvían, que corra, o sea, que lo difundan. Viralice. El @PS Chile debe tener candidatura propia. Somos el partido más importante del progresismo. Necesitamos que se escuche nuestra voz. Hashtag Paulina Presidente. Esa es la interna PS. Ya. ¿Qué implica esto? Sobre la hipótesis de Max, voto dividido del socialismo democrático, Toa Bodanovich o quien fuera. Claro. Versus Jara. Eventualmente puede terminar ganando Jara esa primaria. Claro. O sea, eventualmente el Frente Amplio podría apoyar a Jara. Sí, claro. Hagamos eso. Mira, hablemos de estas posibilidades a la vuelta de la pausa. Tenemos el momento de hacer una pausa. Tengo que correrme para acá, así que acompaña. Ya, y saludamos. Uno, me escribe una parlamentaria que me dice: solo pueden participar en primaria los militantes de partidos nacionales inscritos legalmente en todo el país o independientes invitados por un partido nacional. Que no hay una fórmula legal para que una militante de un partido no inscrito nacionalmente, como por ejemplo Jimena Rincón en Demócratas, sea invitada a una primaria. O sea, Jimena Rincón no podría participar en una primaria. Es lo que yo entiendo. Que Matías Walker se lo decía al Quique al aire en una entrevista. Junto con Chile Vamos. Claro, que había un resquicio. No me acuerdo bien, para serles franco, pero que había una manera de hacerlo. Yo tenía la idea, lo mismo que te dicen ahí. Ahora, habiendo un precepto y dos abogados, sí, bueno, hay 3 interpretaciones sobre eso. Sí, totalmente. Pero en principio no podría. Oye, otro dato. Estuvo en los domingos dominicales de Radio Nuevo Mundo Lautaro Carmona, que estaba todos los domingos en Radio Nuevo Mundo. Les agradecemos y les mandamos saludos. Estuvo Lautaro Carmona recién elevando la apuesta del Partido Comunista. Dice: una de las reformas políticas que habría que replantearse, agendar con urgencia, es una nueva constitución. ¡Chachán! Ya. Vaya, elevando la apuesta de la interna del PC, ¿o no, Max? Sin duda, y yo creo que efectivamente en el contexto de una elección presidencial y después de lo que fueron los 2 fracasos de procesos constituyentes durante este gobierno, es obvio que para un sector de la izquierda va a convertirse en una demanda emblemática nuevamente reinstalar el debate constitucional hacia adelante, sin ninguna duda. Eso, y por cierto que es un cariñito hacia la base más dura del PC. Que es la base que está más, no sé si enojada, pero que es la base que está más distante de Janet Jara, ¿no? Puede ser una compensación, puede ser visto como una especie de cariñito en función de una compensación. Ahora el cariñito... Para poder poner a Jara finalmente como candidata presidencial. El cariñito es para Jadwe y la bofetada es para Jara. Para Jara. Porque mañana, en la primera pauta que tenga Janet Jara... Le van a preguntar: ¿usted es partidario de una nueva constitución o no? Y ella va a tener que manifestarse sí o no. Ahora, y el que diga sí o no no es trivial, porque si ella dice yo soy partidario de una nueva constitución, o sea, el PC pone como bandera de lucha para el próximo gobierno un nuevo proceso constituyente. No, y eso va a ser sin duda además un desafío, una complicación que se extiende a todo el oficialismo, porque le van a preguntar al gobierno, le van a preguntar a los otros partidos. Y obvio. Además, creo que el error de Carmona acá es creer que ese proceso constituyente es valorado por las personas, al contrario. Exacto. La gente no quiere más, si 2 veces ya dijeron que no. Él está hablando de la base, claro, yo creo que la base dura del Partido Probablemente Comunista. al PC sí le importa y a la base militante y simpatizante del PC sí le importa un eventual nuevo proceso de las ideas más impopulares del momento. Probablemente. Janet Jara... O sea, Ricardo Gareca tiene más popularidad que eso. O sea, claro, y si Janet Jara se manifiesta tal como el presidente Carmona a favor de esto, es impopular.
O sea, obviamente, si Claro. van a de nuevo meterse en los procesos constituyentes cuando tenemos problemas de delincuencia, los sueldos son bajos y ahora van a entrar al proceso constituyente. No. Ahora, eso es lo que aparentemente hay al interior del Partido Comunista. Janet Jara está a la espera, es la mejor carta del Partido Comunista. Sin duda. Sin duda, ¿no? Ya. Y está a la espera de que el gran lector del Partido Comunista, que se llama Lautaro Carmona, que es el señor que acaba de decirlo de la Constitución, se decida. Pero y ya él, lo dijo y él no Carmona. se decide. ¿Ah? Carmona ya lo dijo en el propio acto, la promulgación de la reforma previsional. El mejor momento de Janet Jara, cuando le preguntaba a los periodistas y dijo, aquí no hay un problema ranking, dijo, de números. Diciendo como que la gente le dijo, bueno, Jara obviamente que es la mejor aspectada de la encuesta, entonces dijo, no, aquí no hay un problema de ranking, de números. ¿Por qué? Porque la mayoría, la base mayoritaria del PC, el mundo sindical del PC, el mundo poblacional del PC, el mundo estudiantil del PC, está completamente en contra de lo que se ha hecho, por ejemplo, en la reforma previsional, el haber legitimado el sistema de las AFP de manera finalmente indefinida, haberle pasado más recursos a las AFP. Ese mundo tampoco le perdona a Janet Jara su posición sobre Venezuela. Tampoco. Manuel Riesco lo dice hoy día. Y por lo tanto... Critica a Janet Jara como candidata y dice, no, es bueno que sea candidata ella. Ese mundo... Porque polariza, agudiza el problema político al interior del PC. Y ese mundo es mayoritario dentro del PC. Y ese mundo hoy día prefiere una candidatura más confrontacional con el gobierno y con lo que ha sido la agenda del gobierno, como la de Daniel Jadwe. Ahora, hay un artículo, uno de los artículos de, no me acuerdo si el Mercurio o la Tercera, habla de la posibilidad de un candidato de externalizar este asunto. Tercera. En la Tercera. Claro, salen los candidatos potenciales. O sea, opción 1 del PC, según este artículo, Jara. O sea, no lo estoy diciendo en orden de... Opción 2, apoyar a Jadwe. Opción 3, externalizar. Y mencionan ahí a Marco Enrique, a Eduardo Artés. La senadora Campillay. La senadora Campillay. Y la cuarta opción sería poner a alguien que va a perder, pero que no fractura el partido. O sea, como la diputada Hertz. Porque es lo que dice Manuel Claro. Riesco. Es lo que dice Manuel Riesco en el Mercurio, que dice, el problema de Jara no es solo que es una reforma previsional que es nefanda, o sea, que es inaceptable para nosotros. Manuel Riesco la critica muy duramente. Jadwe dice lo mismo. Pero dice, no solo eso, es que provocaría, no sé si un quiebre, pero por lo menos agudizaría el problema político al interior del Partido Comunista. Ahora, Eduardo Artés, yo creo que es más fácil, en serio, es más fácil clasificar al Mundial, para seguir en la comparación futbolística. Es más fácil que Johannes Kaiser trabaje por Evelyn Matei que Eduardo Artés sea candidato al Partido Comunista, obviamente. ¿no? Sí. Ahí hay historias completamente diferentes. Son historias de tensión, de sí. rivalidad. no, ya va a ir a perder por harto. Sí. O sea, Soy una persona que defiende a Corea, que defiende a Nicaragua, que se muestra partidaria de Maduro, no, ni siquiera que lo defiende, es partidaria de Maduro, que quiere la estatización de los medios de producción, o sea, no. claro, Yo es una opción ese muy escenario marginal, no lo sí. veo posible. Tampoco. ¿Y Marco Enrique Minami estuvo esta semana acá en el canal? Estuvo en T3 en vivo. Yo no sé por qué sale ahí Marco Enrique. ¿Eh? Porque no tiene... Bueno, Marco Enrique ha estado conversando con el Partido Radical. Sí, po. Fue a ver a Jadwe. Tiene, fue a ver a tiene Jadwe, el pase ahora en su conversando poder. con el PC. O sea, yo creo que Marco Enrique está todavía en un escenario de búsqueda de algún patrocinio, por decirlo de Ya, alguna pero, manera. Te pregunto a ti, este viejo conocimiento que tú tienes de la base comunista. Un militante comunista que está indignado con la reforma previsional. Manuel Riesco, por ejemplo. Claro. Manuel Riesco. Indignado. Dice, Jara solo va a profundizar esta división, puede que hasta quebrar el partido. ¿No preferiría un Marco Enrique Minami que estuvo esta semana acá? El discurso de Marco es, este gobierno no puede seguir así, esto tiene que ser de cambio. Le sacó la cresta, con todo respeto, le sacó la cresta al gobierno. ¿No es más Sí, cómodo eventualmente un puede Marco Enrique ser, Minami? sí, puede ser una alternativa para evitar una fractura y un quiebre interno en el PC. Porque Y yo creo que hoy mejor que día Eduardo Artés, digamos. la disyuntiva Jara-Jadwe es una disyuntiva que tiene el PC en una situación muy crítica. De tensión. Sí. Sí. Si el fondo es cómo lo resuelven, ojo que se puso plazo Carmona, dijo la siguiente semana o la subsiguiente. Sí, pero ya se habían puesto 2 plazos antes. Claro. Sí, los plazos son más bien laxos. Insisto, y además que si empieza a flotar esta idea de Paulina Bodanovich como candidata, el escenario cambia y la evaluación de cada uno de los que van a participar en esa primaria es distinta. O sea, es que si va el socialismo democrático dividido en 2 candidaturas, hay que decir que Kiki Mujica lleva promoviendo la candidatura de Bodanovich No, desde hace promoviendo meses. no, más que... No, primero fue señalando que era intuición, posible. primero fue intuición y después reporteo. Primero intuición así como, puede ser, porque no hay nombre, y me parece que ella representa al socialismo, muy parecida a Bachelet, es más joven. No tiene otro nombre el Partido Socialista. Así Claro, la duda. entonces, Ya. y Ya, después... entonces, si van separados.
efectivamente, A Jara se le abre una posibilidad. lo que conocemos como apruebo de dignidad, o conocíamos como apruebo, Tiene una posibilidad. Ya, y te digo qué pasa también. ¿Qué Si pasa? va Jara candidata, surge Orrego como potencial candidato también. por el centro. Por el oficialismo, por el centro también. Jara, ¿Pero qué pero no partido llevaría a Orrego en ese escenario? no, o sea, el socialismo democrático, estoy pensando en alto porque... Tiene que ser un partido que no haya proclamado un candidato. Porque los que han estado, de alguna manera, pensando en la posibilidad de Orrego son los propios socialistas hasta Sí. ahora. Claro. Ahora, Orrego es independiente, Sí, es independiente. así que le basta juntar las firmas. Y no está sujeto a las primarias en ningún punto de vista. O sea, la inscripción es hasta el 18 de agosto. 18 de agosto. Ya, Y tiene hasta necesita agosto para pensar. 35.500 firmas. Imagínate que Jara no crece. Gana Jara, Jara no crece. Porque los comunistas tienen un techo. Un techo. Ya. No crece. O sea, van a tener que ser un apoyo encubierto. Porque las primarias son vinculantes, digo. Ahora, Claro. la inscripción de los candidatos es hasta el 18 de agosto, pero la inscripción de las primarias es hasta fines de abril. Hasta Claro. el 29 de abril. Entonces, si quiere participar en una eventual primaria del oficialismo, No, pero tiene que- Orrego yo creo que no está pensando Tendría en que la primaria decidir de mucho ninguna antes. manera. yo Orrego si va, por lo que yo sabía, Es plan B post-primaria. va directamente por fuera. sin pasar por primaria. Claro, Sí, y, exacto. y mirando el escenario, ¿dónde tiene posibilidades? Que en ese mismo sentido, Marco Enrique Minami, con el pase en su poder, también es una opción. O sea, se le Sí, puede abrir la cancha. sí, una sin cancha duda. que está hoy día, Y la mejor- digamos, improbable, se puede abrir. Imagínate ese escenario que todos los escenarios son factibles a todo esto. ¿Eh? Kaiser Jara, o sea, Orrego cae parado y Cae parado. ¿no? votaría a la derecha y votaría el socialismo Y en democrático. ese Bueno, caso, te insisto, hasta Marco Enrique Minami cae parado. Claro. Lo que pasa es que además hay que ver cómo se distribuye el resto. Hoy día sale Franco Parisi. En Claro, una entrevista en el también, Mercurio, diciendo que que va a siempre la ha estado primaria. cerca de los dos dígitos. anunciando su retorno, diciendo que esta vez sí va a hacer campaña en el país. Oye, eso es lo surrealista. ¿eh? Yo leía esto, que un candidato diga, ahora sí que haré campaña en Chile. Ya habla ahí se entienden los 211 candidatos. Sí. La locura frenética de la política en Chile. Un candidato y le fue bien, y hizo campaña desde Estados Unidos. Yo no conozco caso igual en... Yo tampoco. Salvo Ahora, algunos es increíble. políticos que hayan estado exiliados y ganaron por fuera porque representaban una opción contra una dictadura, pero en democracia yo no conozco... Ahora, en este escenario tan complicado y tan líquido como se dice, en una de esas alguno de estos 200 candidatos independientes nos sorprende. Vi el número. Era más, ¿ah? No, Está hoy día ya adicto, son Iván más Valenzuela está adicto a ver Estoy todos los adicto a días. ver Se esto. levanta y va a ver cuántos postulantes a la moneda. Mira, sigan y yo lo Pero busco ya por eran más de mientras. 200. Eran 230 y tantos. Es como el editor de este programa de estar viendo el People Meter online. Exacto, Iván yo Valenzuela soy está adicto a viendo esta postulante cuestión. online y va marcando F5, Pero es que cuando F5, la primera F5. vez que lo vimos eran 32, ¿te acordáis? Estábamos juntos en la Y radio. en un ratito subieron a 50 y tanto. Allí, hasta ayer eran 200 y tanto. Pero Capaz fíjate que que ayer había un artículo bien interesante. De esos 200 y tanto, solo han Un 0,02. 6.000 votos. Sí. 6.000 Es que firmas. es que hay un silencio de los medios de comunicación que están invisibilizando a esta gente, ese es el problema. No, lo que 235. Ya. Son más de los que había a las 7 de la mañana. Han juntado los 235. 235, 6.000 firmas. Entre todos, es el 0.07 de lo que requieren. Bueno, aquí está Eduardo Artés, po. Y Sí, Tomás Jocelyn sí. Scott. Y Pero Karim él ha Bey. juntado las firmas antes. ¿O se presentó por No, partido? era por el Partido Comunista Acción Proletaria. ¿Y por qué es independiente ahora? No sé, porque Se escindió. Es que yo creo Se escindió el No, partido. yo creo que el Yo partido creo que el disuelto. partido El partido quedó fue disuelto. disuelto porque no llegó al mínimo. Exacto. Eran 10 y se dividieron entre 5 y 5. Están los más izquierdistas y los menos... Y Artés como pasó a ser Fundaron amarillo. después algo que se llamaba Unión Patriótica. Unión Patriótica, que Sí. Unión Patriótica lo llevó la última vez. Sí. Sí, y yo creo que está disuelto. Y también. probablemente también quedó disuelto después Sí, de esas sí, que elecciones. tiene muy pocos votos. Bueno, Ahora hay que hacer fácil. el cálculo. ¿Cuánto le pagan acá por voto a cada candidato? Como 1.400 pesos, algo así. Ya, es buen negocio, ¿ah? No, no es tan buen negocio si tenéis que gastarte la plata en la campaña. Po. Así una cámara. O sea, depende. Así, mira. A ver, No quiero poner un nombre pero Quique Mujica expone el modelo de negocio. no, hace una campaña con un cierto capital político de todos los que son más o menos conocidos, que ya Ya. parten con una base 5-7. O sea, no tienen que ir a buscar ese 5-7 con palomitas, la franja gratis. La hacer franja, la- tenéis que producir la franja. Ya, hacer la franja cada vez más fácil. Me acuerdo París se subía al Porsche de él, sacaban con un teléfono, O sea, un hoy día iPhone. puedes producirla por un teléfono. Claro. Sí, listo. es más barato, es más barato. Es más barato. pero igual hay, o sea, para una franja decente tenéis que poner un poco de plata. O sea, Ya, pero si queréis llegar los al- profesionales también tienen Oye, que comer. si pues, quieres para llegar al ganar 10, dividendo. que ha ¿Ah? pasado, al 10%, haciendo poco, se puede.
Y el 10% con voto obligatorio es mucha plata. Ahora, para el modelo de negocio tenéis que... Porque todos esos gastos se rinden. Entonces, en rigor, no te quedáis con la plata. Pero Lo que tenéis que hacer es una empresa relacionada. O de un amigo que tenga No una estoy imprenta. dando ideas. No, un amigo que tenga una Solo imprenta. digo que es posible. Un amigo que tenga una imprenta. Exacto. Y en vez de la palomita te la venden, no te la venden 100, te la venden 30. Es que tampoco puede ser tan así, que te la venda más barata. Te podéis comprar una infinidad de cosas. Y lo que insisto, la producción de la franja es muy barata. Pero ahora. todo esto tiene que ser legal, pues, ¿qué? Bueno, pero Va a ser interesante hacerle entrevistas a estos candidatos independientes para ver cuáles son las motivaciones Claro. que hay detrás de esto, de este fenómeno. Sí, es muy raro, ¿no? hubo una señora que se 230 equivocó. y tanto es muy raro. Una Sí. señora que quería Patrocinar. firmar por alguien, patrocinar y terminó siendo candidata. Es que es más o menos confuso. Y el señor de las empanadas de Caldera Que es un favorito de Copiapó. dijo que no era el momento No era su para momento. su candidatura. No era su momento. Ya, pero bueno, así está la Maravilloso, cosa. La moneda. También hay un artículo hoy día, me parece que es la tercera, sobre la Sí. moneda y la presidencial. Viene la ministra Isabel Echeverry en el siguiente bloque. ¿A la moneda le conviene una primaria? ¿O no? O sea, yo creo que a la moneda le conviene que su coalición esté lo más ordenada posible. Y lo mismo que le conviene a la derecha. O sea, claro. en estos escenarios el desorden es un factor de debilidad política bien importante, de incapacidad de construir mínimos comunes, acuerdos, de presentar una propuesta que pueda ser distinguible como un todo. Yo creo que el escenario está apostando, el gobierno y la moneda eventualmente están apostando a que desde la DC hasta el Partido Comunista sea factible llegar con una sola candidatura. Claro, pero lo que me refiero es que a la moneda le interesa, supongo, a lo mejor la ministra lo puede decir después, pero a la moneda le interesa, supongo, que en esta primaria ordenadita, como dices tú, se defiende el legado del gobierno. Pero porque obvio. si la primaria ordenadita es para criticar al gobierno, Bueno, que también ahora, podría pasar. sí, puede digamos. pasar. Ahora, si te planteo este escenario, que es factible, Jara, Toá, Pinter, ninguno de los tres está en la condición de vapulear al gobierno. de ser muy crítico. Dos ministros, está Mulet y Claro. está Mirosevic. eso que le parece pueden que dar. no pueden ir a primaria, ¿eh? Pero no tienen los pero hasta requisitos. el momento están... Pero no tienen, con- tampoco tienen partido. Yo creo que la única que tendría margen, si se presenta, para ser más dura con el gobierno, porque lo ha sido, es Paulina Bodanovich. Ahora, todo ha sido bastante dura con el gobierno también. Claro, pero tampoco en un debate No, puede puede desmarcarse una ex ministra del porque, Interior, es bien difícil. Claro, ex Sí. ministra del Interior recién saliente. Sí. Es difícil. Sí. Es Oye, me difícil. mandó Danilo Herrera de Factoría Pública el análisis. No tiene los requisitos para ir a primaria, para presentar candidato a ¿Quién? primaria. Rincón. Demócrata, Rincón. Amarillo, la Federación Regionalista Verde Social. Tampoco, o sea, no, Mulet no Mulet iría. no puede. El Partido Liberal Tampoco. tampoco. O sea, Vladimir Mirossi tampoco podría estar en la primaria. O sea, son candidatos... Y son militantes, entonces tampoco los pueden invitar. A Pero menos sí que pueden ser encontremos- candidatos, ¿ah? Pero Sí no pueden por- ser candidatos. Presenciales directo a la papeleta. Pero es que, claro, pero ahí ya rompen el oficialismo. si hacen Claro. eso. Rompen el oficialismo, exactamente. Claro. El Partido Humanista, el Partido Alianza Verde Popular, el Partido Popular, Igualdad y el Partido de Trabajadores Revolucionarios. No pueden. Me quedo con la pega de preguntarle a Matías Walker cuál es la tesis de él, porque me dice la gente que me está escribiendo al WhatsApp colaborativo que es imposible que haya un candidato Sí, a mí me dicen lo mismo, pero como Rincón, a la primaria, dijo. claro. Y después el partido, a pesar de no estar constituido nacionalmente, ¿puede levantar una candidatura presidencial? No lo sé, fíjate. Tengo dudas. Toda la gente que nos está escuchando nos puede ayudar. Yo creo que hoy día el escenario lo del hacemos entre oficialismo todos. es Jara, Toá, Bodanovich. Bodanovich, me refiero a la Bodanovich Paulina, sí. Bodanovich Paulina. No vamos a volver con Tomás. No. Bodanovich Paulina. Porque lo siguiente que viene es volver con Bachelet, y ahí sí que Sí. ahí sí que estamos en la B. Digo, por la repetición, ¿no? Con todo respeto para el expresidente Max Colodro. Quique Mujica, el análisis de la política y de la actualidad esta mañana. Muchas gracias por Muy buenos compartir días. Muy buenos domingo días. con nosotros. Ya viene la ministra de Ciencias y subrogante de la Secretaría General de Gobierno, la portavoz del Gobierno en la práctica, Aysén Echeverri, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenas tardes ya, ¿no? Casi. Casi, No, sí. Todavía no son las 2. Oiga, a ver, hay harta cosa que conversar, pero partamos por lo más inmediato, que es que se empieza a funcionar en la práctica el Ministerio de Seguridad el martes. Así es. O en la medianoche del martes. O del Primero lunes. de abril a las 12:01 empieza a funcionar este ministerio que es una tremenda noticia para los chilenos y chilenas. Llevábamos
muchos años en una discusión respecto de la existencia de este ministerio, en un tema que es esencial para la ciudadanía y que tiene efectos muy concretos, ¿verdad? Nos permite ya consolidar como política de Estado la mejor coordinación de las policías, la mejor coordinación de la prevención, incluso avanzar en cosas que hemos visto en la tele, digo yo, tantas veces estos números de emergencia únicos que permiten una mejor reacción frente a emergencias. Eso lo podría gestionar el nuevo ministerio. Es como si la Subsecretaría del Interior se trasladara del lugar y adquiriera como esteroide. ¿Esa es como una imagen? Exacto. De hecho, hay continuidad de muchos de los equipos de prevención del delito, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de la propia Subsecretaría del Interior, pero ahora en un ministerio que está abocado 100% a la seguridad y se separa el componente de coordinación interna del gobierno, el componente más político que tenía el ministerio, que queda radicado en Interior, y tenemos un ministerio con un alto carácter técnico enfocado en esta tarea que sabemos es compleja y requiere de mucho conocimiento, de mucho trabajo, de mucha dedicación, y va a tener su propia casa ahí dedicada 100% a eso. ¿Y cómo se va a organizar el trabajo? Hay que nombrar secretarios regionales ministeriales de seguridad. Exacto. 16, digamos, en todas las regiones. Exacto, y es por eso que esto es una transformación que es bien profunda. La separación de tareas entre interior y seguridad también tiene su reflejo en los territorios. Los delegados regionales van a pasar a ser equivalentes del Ministerio de Interior en el sentido de la coordinación política y van a existir seremis de seguridad que van a estar a cargo precisamente de la seguridad, coordinados desde el Ministerio de Seguridad. Igual va a quedar raro, porque hasta ahora como que los delegados, en general, nosotros por ejemplo le vamos a preguntar siempre por cosas de seguridad. O sea, es como su principal rol. O sea, ¿se va a trasladar al Seremi de Seguridad? El Seremi de Seguridad tiene esa responsabilidad, pero también ¿Quién autoriza los partidos de fútbol, por ejemplo? El Seremi de Seguridad. ¿El Seremi de Seguridad? El Seremi de Seguridad. Y si estoy equivocada, el subsecretario Aún Cordero me tiene que corregir. A propósito, ¿el subsecretario ya es ministro? ¿Cómo es? No, el subsecretario sigue siendo subsecretario hasta las 12 de la noche del lunes, y partiendo el martes pasa a ser ministro de Seguridad. Pero quiero volver a lo de los delegados, más allá de la broma de los partidos, ¿verdad? Que es que la coordinación de los distintos actores del Estado es esencial, y eso es algo que el delegado va a poder hacer ahora con mucho mayor fuerza, no solo en seguridad, sino que en las otras materias. Déjenme darle un ejemplo. Tenemos materias vinculadas a emergencias, por ejemplo, o materias vinculadas a desarrollo urbanístico, ¿verdad? Son muchas las carteras que tienen que estar coordinadas. En el gobierno central lo tenemos ya bien gestionado, ¿verdad? Desde el Ministerio de Interior, los distintos comités interministeriales, pero a nivel regional esa coordinación entre las distintas carteras hoy día va a estar de manera mucho más intensiva en el delegado. Esa va a ser la pega del delegado. Esa es principalmente la pega del delegado, la coordinación política. Y luego, en materia de seguridad propiamente tal, donde no es solo la coordinación de las policías o las autorizaciones, sino que es la comprensión del fenómeno delictual, es entender cómo se desarrollan los distintos espacios, cuáles son los requerimientos de cada uno de los territorios, cómo se despliegan las distintas capacidades del Estado. Eso va a tener una persona, un equipo, dedicado 100% a esa materia. Ya, por supuesto que se generan toda clase de expectativas. Usted dice, esto es una muy buena noticia. ¿Qué es lo que vamos a ver distinto y cómo vamos a medir cómo funciona el Ministerio de Seguridad? Bueno, el desafío es que no veamos tantas diferencias inmediatamente, porque esto es un continuo. O sea, la agenda de seguridad es una agenda que ha sido prioritaria para el gobierno, donde empezamos a tener resultados que son promisorios, ¿verdad? La baja en el número de homicidios, por ejemplo. Algunos resultados que hoy día estamos viendo son el producto de una serie de iniciativas, leyes, coordinaciones, recursos, tecnología, en fin, una serie de cosas que han permitido que avancemos en buena dirección. Este ministerio tiene que tomar todo ese esfuerzo y continuarlo y proyectarlo en el tiempo. No hay un quiebre, no parten de cero, sino que toman todo lo que venía y lo siguen proyectando en el tiempo, pero ahora con la tarea además de robustecerlo, que es parte esencial de lo que va a tener que hacer este ministerio. Ministra, el nuevo subsecretario del Interior, que va a reemplazar a Luis Cordero, Víctor Ramos, ha sido objeto de algunas críticas por parte de la oposición, en el sentido de que tiene algunos tuits que ellos califican como octubristas, eventualmente avalando la violencia del estallido social, alabando a Fidel Castro. ¿Qué le parece al gobierno esa crítica? A ver, el ahora subsecretario, a partir del martes, ¿verdad? Ramos ha hecho un trabajo que ha sido esencial y yo diría reconocido transversalmente a propósito de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Él ha impulsado un trabajo que ha sido, yo diría, silencioso, de generar un acuerdo amplio respecto a una materia que era muy compleja, y lo ha hecho
con la capacidad de generar esos encuentros respecto de distintos puntos de vista. Respecto de opiniones de años antiguos, bueno, eso el propio futuro subsecretario tendrá que explicarlo por qué, pero son opiniones que van variando en el tiempo. Lo que importa y lo que es relevante para esta materia es que él ha demostrado una capacidad de negociación, de gestión, de coordinación, de trabajo amplio, que es esencial para las tareas que va a tener esta nueva subsecretaría, que efectivamente tiene que hacer la coordinación política. Lo tendrá que decir él, dice usted, pero ¿usted cree que él ha ido variando sus opiniones? Pero por supuesto, yo creo que todos cambiamos nuestras opiniones en el tiempo, vamos madurando dependiendo de los distintos escenarios políticos que nos vemos enfrentados. Las opiniones son... tienen que por esencia tienen que ser permanentemente revisadas. Si nos quedáramos todos con ideas fijas y específicas en una materia y no las cambiáramos nunca a lo largo de nuestra vida, creo que el presidente lo dijo el otro día, seríamos bastante aburridos, ¿verdad? Parte del ejercicio es también revisar, entender, y también hay roles. Cuando uno está en un rol, se comporta de una manera que es propia para ese rol, y cuando le toca, por ejemplo, ser oposición o estar en el mundo privado o participar de la sociedad civil, también existen formas y énfasis a los puntos de vista que uno también tiene que ser capaz de darle. Es un buen punto, porque vivimos en un mundo de desconfianza, usted lo sabe mejor que yo, y hay mucha gente que está ahora en la oposición que dice, cuando esta gente, por la gente que está en el gobierno, cuando esta gente vuelva a ser oposición se van a comportar igual como se comportaron con Sebastián Piñera. Yo creo que las personas todas evolucionan, ¿verdad? Y por evolución uno espera que sea siempre mejorando, no siempre ocurre, pero tenemos que perderle el miedo al aprendizaje, al ir evolucionando en las ideas, al poder revisar lo que uno opinó en otros momentos y mirarlo a la luz de las nuevas circunstancias. A lo que uno debe temerle, creo yo, son a las posiciones fijas que no cambian, basadas en la evidencia y en los contextos. Y eso es algo que como sociedad tenemos que entenderlo. Yo soy ministra de Ciencia también, y en la ciencia el poder cuestionar lo posible, el poder siempre mirar lo que uno ha hecho y revisarlo con un ojo crítico es esencial. Y eso es algo a lo que debiéramos los políticos también estar sometidos permanentemente. La preocupación es cuando esa parte, la posibilidad de análisis, la posibilidad de revisar a la luz de la evidencia, se pierde o no se toma en cuenta. Ahí es donde tenemos problemas. Se lo pregunto porque hemos tenido estos últimos años discusiones que, legítimas o no, han dejado heridas, eventualmente traumas, han sido dolorosas en la sociedad chilena. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hace un ratito en la radio Nuevo Mundo dijo: una de las reformas políticas que habría que replantearse, agendar con urgencia, es una nueva constitución. Aparentemente parece abrir nuevamente un tema que no parece de los más populares a propósito, pero además es un tema que nos costó muchos años de estrés, de tensión, de sacrificio, digamos. A ver, los partidos tienen el derecho permanente de poner temas en discusión sobre la mesa, eso es de la esencia de la democracia. Nosotros como gobierno en este minuto no está dentro de nuestras prioridades abrir esa discusión. Nosotros estamos enfocados en este último año de gobierno con prioridades muy claras que ha establecido el presidente de la República. Hay que implementar la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad nos va a tener bien ocupados en los próximos meses, hay un par de proyectos de ley que todavía son relevantes y ahí es donde está el foco puesto. Luego la discusión de qué es lo que viene después, ¿verdad? De qué es lo que se propone para los próximos 5, 10 o 15 años, es una que se tiene que dar al alero de los partidos políticos a propósito de las presidenciales, y eso, bueno, es parte natural de la democracia. Sí, pero el gobierno también tiene opinión. Por ejemplo, cuando fue la reforma de pensiones, hubo muchos personeros de gobierno que dijeron: nosotros queríamos terminar con las AFP, no se pudo, esto es lo que hicimos, estamos conformes, pero en el futuro queremos terminar con las AFP. ¿El gobierno en el futuro cree que debería haber una nueva constitución todavía? El gobierno hoy día está enfocado, y lo dijimos a propósito de las AFP también, ¿verdad? Está enfocado en terminar este cuarto de gobierno que nos queda, en terminar de implementar estas reformas que son esenciales, con una hoja de ruta que está clara respecto de las prioridades y donde está puesta la energía. Lo que venga después es una discusión que hoy día tiene que darse al alero de los partidos políticos, a propósito de la presidencial, donde el gobierno evidentemente no es parte. Ministra, el presidente declaró esta semana, fue el fiscal Cooper, a La Moneda, sí,
a declarar por el tema de la compra de la casa de Salvador Allende. ¿Qué puede decir el gobierno? ¿Qué datos se pueden aportar respecto de lo que pasó en esa conversación? Bueno, usted sabe, Iván, las declaraciones son en el marco de un proceso que lleva la Fiscalía, un proceso que tiene un cierto grado de reserva y por lo tanto el presidente aceptó la invitación que se le hizo a declarar, aportó los antecedentes que consideró pertinentes, pero esos antecedentes están en manos de la Fiscalía y el contenido no es algo que se vaya a hacer público. La senadora Isabel Allende dijo que había habido 19, ella dijo 19, yo entendía que había 17 abogados que revisaron todo esto y que nadie le advirtió a ella, de alguna manera deslindando la responsabilidad en los abogados del gobierno. ¿Qué le parece? A ver, hemos hablado en varias ocasiones respecto a las casas. Hoy día hay un proceso administrativo en curso, un sumario en el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay un proceso de investigación en la Fiscalía, ¿verdad? Hay una comisión especial investigadora en el Congreso que está revisando el asunto y para nosotros como gobierno es muy importante que esos procesos sigan su curso. Ahora, dicho eso, si hay una posición de gobierno que ha sido bien clara en esta materia, lo dijo el propio presidente. Aquí esto evidentemente fue un error, no se condujo de la manera en que tenía que conducirse, no tuvo efectos, porque aquí no hubo transferencias de recursos ni transferencia de propiedad, pero es necesario que estas investigaciones sigan su curso para esclarecer si es que efectivamente hubo otro tipo de responsabilidad y en caso de que las hubiera, hacerlas efectivas. Y esos procesos tienen que seguir avanzando de la manera como les corresponde. ¿El gobierno va a perseverar en lo de la casa de Patricio Aylwin, por ejemplo, la casa de la calle Arturo Medina? El proceso de la casa del expresidente Aylwin sigue su curso. Esto lo hemos explicado a propósito de los dos casos, ¿verdad? Son procesos que tienen diversas etapas. Son procesos de compra que se rigen por el derecho público y por lo tanto hay muchas etapas administrativas que es necesario cumplir. En el caso de la residencia de Aylwin sigue adelante en ese mismo curso, siguiendo todos los protocolos que corresponden. Es que la familia de Aylwin tenía alguna duda, digamos, porque no había habido más comunicación y la cosa no había avanzado. Existe una comunicación de la familia con el gobierno en esta materia, el tema está radicado en bienes nacionales y como le decía, hay distintas etapas, ¿verdad? Hay la etapa de las autorizaciones iniciales, luego los contratos mismos, luego hay otras autorizaciones que tienen que hacer, nuevas revisiones por Contraloría y ese flujo, que lo explicamos mucho en diciembre, también tiene que ocurrir respecto de la casa del expresidente Aylwin. Ministra, otra de las cosas de esta semana importantes recae en el actual subsecretario Luis Cordero, futuro ministro de Seguridad y probablemente siga vigente, que es la violencia o la presión que están ejerciendo pescadores artesanales de distintas maneras, en distintos rubros, a veces con violencia aguda, como vimos en la Caleta Portales esta semana, en Valparaíso, interrumpiendo el tránsito, rompiendo la normalidad de la vida cotidiana para decenas de miles de ciudadanos en varias ciudades del país. ¿Qué va a hacer el gobierno si estas protestas continúan? A ver, el gobierno ya ha tomado acciones. Lo primero fue querellarse contra quienes resulten responsables por las quemas de vehículos carabineros, también por las agresiones a carabineros, porque aquí hemos sido y hay que seguir siendo muy claros. El manifestarse pacíficamente es un derecho, el hacerlo con violencia no es aceptable y por lo tanto se ejercen las acciones, se buscarán a los responsables y se sancionarán. En paralelo hay una discusión que se está dando en el Congreso, un proyecto de ley que hoy día está radicado en la Comisión de Hacienda, que tiene en el Senado, sí. En el Senado, exactamente, que tiene que continuar su tramitación. Ahí la ministra Lobos está trabajando con el ministro Grau, ¿verdad?, liderando esa conversación con mira a que pueda ser despachado de la comisión lo antes posible y que siga su tramitación. Pero aquí hay que ser muy claro, el debate tiene que darse en el Congreso. Las opiniones respecto de los distintos proyectos de ley tienen que estar y son parte de la discusión pública y son parte del libre derecho que tienen las personas a manifestarse. Lo que está absolutamente descartado y que no puede ocurrir son los hechos de violencia y frente a eso como gobierno se seguirá desplegando el orden público, seguiremos buscando a los responsables y sancionando y condenando, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una violencia explícita, una pedrada, un objeto contundente que le pega el casco a un carabinero, lo rompe. Ajá. O sea, si el carabinero estaba sin casco, estamos hablando de un carabinero muerto. Así es. Estamos claros, ya. Hechos gravísimos. Por lo que el gobierno se está querellando. Hay otro tipo de violencia que es la que impide las actividades productivas. Que llegue un barco con contenedores que pueda atracar en el puerto de San Antonio o que en la bahía de Quintero los barcos que tienen que descargar hidrocarburos no puedan acercarse a donde tienen que acercarse porque hay barcos, botes de pescadores artesanales que están impidiéndolo. ¿Eso también es violencia para el gobierno? Esas son acciones que por supuesto nosotros no respaldamos y que tienen que abordarse. ¿Son ilegítimas? Es que vuelvo al punto inicial, las
manifestaciones sociales son legítimas en la medida que sean pacíficas, en la medida que no generen problemas de orden público, que no generen disturbios en la población, que es algo que el gobierno tiene que resguardar permanentemente. Ahora, ¿la reducción de actividades productivas es algo que no es aceptable? Es un hecho de preocupación que tiene que ser abordado con las herramientas institucionales que existen, y es por eso que hay equipos negociando, la fuerza pública se despliega, se utiliza la diversidad de herramientas que tiene el Estado para ir resolviendo los problemas, que es lo que hemos hecho en todos los casos. No lo entiendo bien. ¿Es una protesta legítima que los barcos no se puedan hacer, que interrumpir actividades productivas? Pero vuelvo a insistir, la protesta legítima es aquella que no tiene violencia, es aquella que no tiene un impacto como ese en la población, y por lo tanto lo que corresponde hacer... O sea, no es una protesta legítima, la de Quintero, por ejemplo. Es que, por eso digo, lo que corresponde hacer es analizar cada uno en su curso. Respecto del específico de Quintero, hay equipos que están trabajando y que hacen la evaluación. ¿Hasta qué minuto esto es posible y es aceptable como una protesta que efectivamente es legítima? ¿En qué minuto deja de serlo y tiene que intervenir la autoridad o la fuerza pública u otro? Pero eso es un análisis que se tiene que hacer en terreno con las autoridades que están ahí analizando la situación. Y en ese mismo sentido, ¿cuánto le incomoda al gobierno, cuánto le incomoda a usted como portavoz del gobierno, el hecho de que haya un partido del gobierno que dice que tiene los dos pies en la calle y algunos de cuyos parlamentarios han participado de alguna manera apoyando estas manifestaciones? El senador Daniel Núñez dice que él no apoya las manifestaciones violentas. Hay otros parlamentarios que dicen que lo que él hizo fue azuzar la manifestación violenta. Sí, a ver, el senador Núñez se refirió a esta materia, el propio subsecretario Cordero, lo hizo también esta mañana. Conversaron, lo que se hizo fue explicar a los pescadores de una situación, entendemos que no avivar hechos violentos, por supuesto. Ahora, el específico de cómo se desarrolla no es algo que le competa al gobierno comunicar. Nosotros estamos por mantener el orden público, que es lo que se ha hecho con el despliegue de la fuerza pública, con las querellas, y continuar con una tramitación de un proyecto que es relevante, que tiene que seguir avanzando y donde hay una discusión política en la Comisión de Hacienda en este minuto. ¿Pero no le complica al gobierno que haya un partido, que haya militantes, parlamentarios, dirigentes de un partido de gobierno que estén del lado de los trabajadores que se han comportado de manera violenta? A ver, a lo que el gobierno, la discusión de los distintos partidos, las diferencias de posiciones, incluso las diferencias respecto del contenido en las diferentes materias que ocurren en el país, no le incomodan al gobierno. Al gobierno no le incomoda la discusión. Lo que al gobierno le incomoda son las mentiras. Lo que al gobierno le incomoda es cuando confundimos respecto de los hechos. Entonces, hay que estar abierto a la discusión. Y el gobierno tiene posiciones que son claras. Esta es que la violencia es algo que condenamos y que no tiene que ocurrir. Y es por eso que se presentan las querellas, es por eso que se refuerza el orden público, es por eso que se insiste en que la discusión tiene que darse de manera ordenada al interior del Congreso, que es donde se está tramitando el proyecto de ley, y es la forma en cómo desplegamos las capacidades que tiene el Estado por el bien de la ciudadanía. Ministra, ya que hablamos del Partido Comunista, está el Partido Comunista en su interna, no le voy a preguntar por la interna del Partido Comunista, pero están en su interna viendo qué van a hacer con su candidatura presidencial. El Frente Amplio, que es su partido, está en lo mismo. ¿O usted sabe quién va a ser? No, ya, ok. Bueno, pero están en lo mismo. Da la impresión de que no hay tantas, no sé si no hay tantas cuerdas para el trompo presidencial o no hay tantas figuras, que falta un poco de elenco en una materia que yo creo que para el gobierno debe ser clave, que es que en la próxima campaña presidencial que se está iniciando, alguien debería defender al gobierno y su legado, ¿no? Uy, a ver, varias cosas. Lo primero es que elenco hay. Tenemos muchos líderes, hombres y mujeres de los distintos partidos que han llevado adelante agendas, que son cartas posibles y donde existe una evaluación que es de los propios partidos respecto de cuál de ellos es la mejor carta, disponible o no disponible, y eso es algo que le corresponde vocear a los partidos. Ya, pero por alguna razón todavía no se ha... Todavía no han despuntado, digamos. Claro, y todavía queda un mes antes de la inscripción de las primarias y esa es una discusión que tiene que darse con miras a tener, ojalá, los mejores candidatos y candidatas y la discusión más profunda posible. Existe otro tema en su pregunta, que es respecto de el cuidado del legado de este gobierno, creo que o la defensa. O la defensa, exacto. El gobierno hoy día gobierna, el gobierno no está en la papeleta, nosotros no estamos en campaña, ni nos van a escoger a nosotros a final de año. Pero le gustaría, supongo, al presidente Boric entregarle la banda a alguien por supuesto, más o menos, pero a alguien sector, que pueda reforzar
reforzar principios y valores que son propios del progresismo, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, que tienen que ver, como ministra de Ciencia, ¿verdad?, que tienen que ver con valorar la evidencia científica en la construcción de políticas públicas, que tienen que ver con cosas que parecen tan básicas pero que se han ido perdiendo en el tiempo, como reconocer que las vacunas son importantes, que las mujeres tienen derechos, que podemos votar, que no nos tienen que violar, en fin, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto, pero es parte esperable, ¿verdad?, que los candidatos, y los candidatos del progresismo también, planteen cuáles son sus puntos de diferencia respecto a este gobierno y cómo proponen cosas para un futuro que se sustentan en esos principios y valores, pero no es su rol hacer una defensa del gobierno. Creo que es importante distinguir esas dos cosas. La defensa del gobierno nos corresponderá a quienes somos hoy día parte del gobierno. La defensa se hace a través de los hechos y de las acciones del propio gobierno y se evalúa con los resultados que esas acciones tengan. Usted dice que, lo dijo antes, que el gobierno lo que le molesta son las mentiras, son los hechos inexactos, y ahora hizo una cosa que yo entendí, a lo mejor estoy haciendo una exégesis exagerada, pero yo entendí que estaba hablando de Johannes Kaiser por el tema de las vacunas. Absolutamente, o sea, hemos visto declaraciones preocupantes en los últimos días. Hace pocos días declaraba que la educación superior no debiera ser una prioridad. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde vamos a sacar a los profesionales que cuiden y que sanen a las personas en regiones, a los ingenieros que tienen que desarrollar el hidrógeno verde, a los periodistas que tienen que hacernos preguntas difíciles y estar permanentemente informando? ¿Dónde los vamos a formar si es que no es prioridad? Y recién hoy día en la mañana hablaba sobre las vacunas, poniendo en duda el efecto que tiene una política pública que, si mal no recuerdo, data de 1978, que nos tiene reconocidos internacionalmente como de los países donde se logra mejor inmunización, que logró que el año pasado ningún niño menor de 1 año muriera por virus respiratorio. Entonces, eso es lo que a uno le preocupa, ¿verdad? Cuando estamos... hay una cosa que es la discusión política y que tiene que darse y que podemos tener diferencias de opinión y uno podrá discutirlo razonablemente en la esfera política. Otra cosa es cuando ciertos avances como civilizatorios mínimos, ¿verdad?, el valor de la evidencia científica, los derechos de las mujeres son puestos en duda. Y ahí claramente tenemos un problema y eso hay que salir a al menos rebatirlo, ¿verdad? Porque también pasa, yo lo vi en la entrevista que tuvo con usted la semana pasada, que la cantidad de mentiras sobre mentiras sobre mentiras hace que tengamos que todos tener una responsabilidad de decir así, oye, ojo, esto no es así, y no es una opinión, sino que es evidencia que demuestra que las cosas no son de cierta forma. Ya, usted dice, yo soy ministra de Ciencia y me gusta valorar la evidencia, sí. me gusta el método científico, para resumir. Así es. Hubo un cierto ruido esta semana, de hecho la editorial principal del Mercurio de hoy es sobre el asunto. La diputada Gael Jomans dio una entrevista a EMOL TV, creo que era con Bárbara Briceño, si no me equivoco, y en esa entrevista ella dice, ¿sabe qué? Nosotros nos oponíamos al TPP-11, pero en realidad no lo conocíamos. Y cuando debatimos en el Congreso sobre esto, no sabíamos de lo que estábamos hablando, porque los efectos que nosotros temíamos no se dieron, todo al contrario. Ha sido extremadamente positivo el TPP-11 en sus resultados, particularmente en el área específica del comercio internacional. Sí. ¿Qué piensa de esa declaración? A ver, la propia diputada aclaró sus dichos en específico, y creo que hay que quedarse con sus palabras. Y efectivamente la evaluación que tenemos como gobierno del TPP-11 ha sido positiva. Ahora, como todas las cosas, ¿verdad?, hay que mirarlas en el contexto y en la historia. Yo, en alguno de los tantas cosas que he hecho en el Estado, fui negociadora de TPP-11 durante varios años. Y efectivamente, en ese momento existía una discusión muy profunda respecto de la transparencia en el proceso de negociación. Tanto es así que cuando la presidenta Bachelet asumió en su segundo periodo, se crearon estos cuartos adjuntos, ¿verdad?, que eran espacios donde se podía discutir respecto de las posiciones del gobierno con la industria, con la sociedad civil, con otros. Y lo que ocurrió, y esto creo habérselo leído al ex ministro Araldo Muñoz, que se dio una discusión en un momento de alta polarización y donde la discusión respecto del alcance de los tratados internacionales fue una discusión que era política también, si se trataba solo de comercio o si avanzábamos en normas sustantivas en materia medioambiental, de derechos de los trabajadores, de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, claro, hay que entender ese contexto también y cómo se dio la oposición al TPP-11 en ese contexto. Hoy día
Ha pasado mucha agua bajo ese puente y es un acuerdo que efectivamente ha beneficiado a nuestra industria, donde muchos de los temas que eran polémicos fueron eliminados del tratado en su versión final y que finalmente no quedaron incorporados, claro, normas de propiedad intelectual. Lo que hacía el Frente Amplio era negarse a la ratificación del tratado, cuando los elementos negativos que usted dice ya habían sido eliminados. Y porque existió una discusión profunda respecto de cómo se llevó adelante esa negociación, cuál era el objetivo que tenían estos acuerdos y que la propia diputada Youmans aclaró en su punto, donde hoy día la valoración que existe del tratado es por supuesto positiva. Chile es un país que ha construido gran parte de su economía en base al comercio y eso es reconocido por todos los sectores. Hoy día tenemos un comercio que permite que nuestra industria crezca, permite que el presidente vaya a India la próxima semana a abrir nuevos mercados y eso por supuesto que es valorado por todos los sectores. Lo que pasa es que una cosa es que la evidencia haga cambiar de opinión. La gente tonta nomás no cambia de opinión cuando cambian los hechos, digamos. De acuerdo. Ya. Y otra cosa es que se discuta desde el prejuicio. Y da la impresión de que aquí se discutía, o se estaba discutiendo legítimamente en el debate democrático, que los tratados de libre comercio no son el modelo que tenemos que tener para nuestro desarrollo, que es una opción, o se estaba discutiendo respecto de este asunto en particular, la ratificación del TPP-11, cosa que a muchos militantes y a gente que apoyó el gobierno todavía le resuena, porque había una serie de mitos alrededor del TPP-11 que eran mitos, eran falsos. A ver, la posición del gobierno respecto al TPP-11 es clara, creo que la hemos dicho, el propio canciller lo ha explicado en varias ocasiones, los dichos de la diputada Youmans, ella misma los aclaró. La forma en cómo discutimos políticamente cómo avanza el comercio internacional es por supuesto una conversación legítima. En el caso del TPP-11, no podemos olvidarnos del contexto en el cual se dio esa discusión. Hoy día lo miramos desde la perspectiva de hoy día, pero hace un par de años atrás había una discusión que era pública también respecto de la transparencia de la negociación, de cuánto se avanzaba, había discusiones respecto al impacto que tenían en salud pública. O sea, había desconfianza de lo que había hecho el gobierno de Bachelet II. Que firmó ese tratado. Había una discusión profunda respecto de qué es lo que queríamos en materia de comercio. Ese acuerdo... ¿Que esa es otra discusión? Esa es otra discusión. Había una discusión en su minuto, y aquí recordando en el pasado, respecto de la transparencia o falta de transparencia en cómo se había llevado esa negociación, que fue una discusión no solo en Chile, se dio en todos los países donde el TPP-11 se discutió. Y luego hay una evaluación del acuerdo que llevó a su ratificación, que es un acuerdo que es positivo, que ha demostrado ser positivo, que ha abierto espacios nuevos para nuestra industria, que ha permitido profundizar en materia de comercio. Fue una discusión de política pública legítima, en su opinión. No infectada por mitos, por mentiras. Es que las discusiones... A ver, las discusiones políticas que se dan en el Congreso son legítimas siempre. El Congreso es el lugar donde discutimos legítimamente. Sin duda, pero estamos hablando de la evidencia para políticas públicas. Usted puso ese tema. Y las discusiones políticas que tienen que darse basadas en evidencia no pueden estar desconectadas de la discusión pública que se da. Es parte de los elementos que se consideran. Por eso yo digo que el contexto es fundamental. La pregunta, ministra, la contradicción que aparentemente veo es que hay una discusión de política pública que no está basada en la evidencia, que está basada en la creencia, en el prejuicio, en el mito, en la mentira. La discusión política... Si usted dice que no fue así, ya, y pasamos a otra cosa. Es que me interesa aclarar el punto. La discusión política se nutre de puntos de vista, se nutre de evidencia, se nutre también de ideología. La discusión política no es una discusión absolutamente técnica. O sea, era una posición ideológica la del TPP-11. Era una discusión en torno a puntos de vista de cómo se lleva adelante el comercio internacional y eso es legítimo. Por eso, sí, de acuerdo, ya. Por eso, ya. Pero me quiero agarrar de eso para volver a un tema que era anterior, que cuando decimos basado en evidencia es uno de los elementos que se tienen que considerar para la discusión política y para la construcción de políticas públicas. Pero si todo se basara solamente en evidencia, daría un poco lo mismo que en gobierna, ¿verdad? Porque la evidencia dice va en una... Pero la científica usted, no se sigue una cosa de la otra, pero ¿para qué vamos a ir a esta historia? Le quiero preguntar una cosa más. Yo no tengo claro, no tengo claro cuál es la posición del gobierno en la polémica por la apertura del retail en Viernes Santo. Porque la ministra Jara como que lo criticó a las multitiendas,
Pero el ministro Marcel, ante la idea de un feriado renunciable, también fue crítico respecto a esa idea. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de esa controversia? A ver, el gobierno, esta es una propuesta que no viene del gobierno, eso para aclararlo primero. Como toda propuesta que no viene del gobierno, la del feriado irrenunciable. Exacto, la de la irrenunciabilidad del feriado. En esa lógica lo que se hace es analizar esa propuesta en torno a ciertos principios y al impacto que puede tener la medida. Uno de ellos es el impacto económico que puede tener, que es lo que está mirando en este minuto el ministro Marcel. Otro es los derechos de los trabajadores y cómo esos derechos se hacen efectivos y cómo se cuida la igualdad entre los distintos actores, que es algo que también está siendo analizado. Y ese proceso está todavía en curso, ¿verdad? O sea, está en proceso de análisis. Respecto de ese proyecto. De ese proyecto en particular, hoy día está en proceso de análisis y en proceso de construcción de una posición. ¿Y respecto a la controversia que no se respete el feriado religioso para algunos trabajadores? Lo que sí se está haciendo es reforzar, como se hace en todos estos casos, la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo para que el viernes efectivamente los derechos irrenunciables, en fin, los derechos adquiridos por los trabajadores, toda esa materia se cumpla. A ver, porque no hay derecho irrenunciable en esto. No, exacto. Sí, es el principio de no retroceder en derechos el que se fiscaliza. Entonces, respecto de la discusión de cuál es el fundamento para los feriados, Chile es un país que tiene muchos feriados, esa discusión la hemos tenido muchas veces y es una discusión que tiene que darse al alero, creemos nosotros, de estos dos elementos, pues de cómo afecta a la economía y cuáles son los derechos de los trabajadores. Evidencia e ideología. Como debiera ser, y por eso importa tanto quien gobierna. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Ministra de Ciencia y también la subrogante en la Secretaría General de Gobierno, Aysén Echeverry. El senador de Bópoli, Luciano Cuscoy. Senador, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Bueno, gracias, Iván, por la invitación. Oiga, a ver, ¿siguen enojados en Bópoli, no, por lo que pasó esta semana? A ver, yo quiero darle un poco de contexto a las cosas. Esta es una semana horrible, semanas horribilis, como dicen, sí. Para la oposición en general. Esto no es un problema de Bópoli, nosotros tuvimos una acusación constitucional en la Cámara y tuvimos también el problema en el Senado. Pero básicamente este es un problema que tiene raíces muy profundas en la oposición, en la derecha también en general. Acá no solamente fue el problema de perder la mesa, porque esta no es una mesa de Chile Vamos, esta es una mesa del oficialismo, básicamente. O sea, hoy día, quien está celebrando hoy día es el oficialismo, lo dice hoy día Ricardo Lagos Weber, dice acá lo importante era que todo el oficialismo se alineara desde los comunistas a Fabiola Campillay para infligirle una derrota a la derecha. Eso es lo que dice Lagos Weber en una entrevista en el DF+. En el DF+, exactamente. Y por otra parte, tampoco fuimos capaces en la Cámara de poder ordenarnos precisamente para llevar adelante una acusación constitucional. Cuando tú haces una acusación constitucional o cuando tú tratas de llegar a la mesa del Senado, tener la mesa del Senado, teniendo mayoría, la verdad que si no cuentan los votos o no tienes la disciplina y el orden suficiente para precisamente hacer valer tus puntos de vista y poder darle gobernanza a estas instituciones o a la acusación constitucional, bueno, realmente, ¿quién gana al final? No, ¿quién celebra? Esa es la pregunta final. Raya para la suma, ¿quién está celebrando hoy día? El oficialismo. Yo tiendo a encontrar la razón. El miércoles fue un día horrible para la oposición, para la derecha. Así es. En el Senado, ¿es un problema de personalidades? ¿Es un problema de personalidad, de rivalidad entre Manuel José Sandón y Felipe Kast? ¿Es un problema estructural de la derecha? Mire, es un problema que tiene varios elementos. El primero, de orden y disciplina, ¿verdad? Acá nosotros no podemos llevar la política exclusivamente a problemas personales. Si tú tienes la posibilidad de llegar a la mesa del Senado haciendo un pacto con el oficialismo, que es justamente la coalición que tú quieres reemplazar porque consideras que ha hecho un mal gobierno, señalas que la presidenta del Partido Socialista te ha ofrecido la presidencia y tú la tomas con 4 votos, resulta que el orden, ¿verdad? Acá hay presidentes de partido, acá hay jefes de comité, todos quienes votaron en contra del senador Sandón porque no era el candidato de Chile Vamos. Entonces, acá el llamado que hago yo para tratar de no seguir profundizando toda esta diferencia que al final es absurda, que la ciudadanía no comprende y que es un mal que acaece en la derecha desde tiempos remotos, es cómo nos ordenamos, cómo asumimos la responsabilidad que tenemos con el país, teniendo la candidata mejor posicionada en la encuesta por lejos, por 11, 12 puntos, y logramos tener de una vez por todas un gobierno que tenga además mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Acá esto no es un problema personal de que me dijo, de que me dijeron, de que me insultaron, no. Es más o menos pueril ese debate, ¿no?
es un debate absolutamente infantil y absolutamente irresponsable. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero con la ciudadanía. Esto no es un problema sencillamente de la Cámara o un problema sencillamente del Senado. Acá es cómo nosotros le ofrecemos gobernabilidad y una alternativa también al país ante un pésimo gobierno. Eso es lo que nosotros tenemos acá en juego. Entonces, cuando tú tienes que sencillamente por, ya sea un deseo absolutamente incontrolado de ser presidente de algo, sacas 4 votitos por aquí o por allá, vas a ofrecerlos al frente. Y resulta que hoy día el senador Lagos Weber dice: yo sé que hubo colegas míos a los que les costó mucho votar por alguien de derecha, pero había un bien superior, dice, que era llegar a la testera e infligir una derrota a la derecha, porque lo dice hoy día Lagos Weber. Bueno, sencillamente, ¿quién se está equivocando acá? ¿Quién ganó al final? Y para nosotros, y en ese sentido, Iván, yo creo que hay que ser muy claro, después de este pésimo gobierno, después de los problemas de seguridad que hemos tenido, después de los problemas económicos, con gente sin pega, con una economía detenida, parada, con la delincuencia a flor de piel en todas partes del país, porque es el problema número 1, no podemos darnos el lujo de ser irresponsables y no actuar ordenadamente. Ese es mi reclamo. Y si eso es así, ¿no había posibilidad de negociar con Osandón y darle la presidencia con los votos de la derecha? A ver, nosotros teníamos la presidencia y la vicepresidencia, pero acá esta fue una decisión que se tomó cuando Pepe García, ¿verdad?, accede junto con Matías Walker. Yo le cedí la vicepresidencia a Matías Walker precisamente para tratar de conformar una oposición más unida. Tenemos los votos. La mayoría de 27 votos del Senado. Tenemos 27 votos, pero con 27 votos perdimos la testera del Senado. Es increíble. ¿Verdad? Y se instaló en la testera del Senado una persona de Carolina Toá, ¿verdad?, que es Ricardo Lagos Weber. Que puede armar las tablas semanalmente. Yo soy jefe de comité hace 3 años en el Senado y hace 4 en la Cámara de Diputados. Tú armas las tablas de acuerdo a ciertos criterios políticos que se negocian entre gobierno y oposición. Y en vez de tener presidencia y vicepresidencia, hoy día tenemos exclusivamente una presidencia por la cual Chile Vamos votó en contra. Entonces tenemos un problema. ¿No era mejor dársela a Osandón? Pero es que acá no funcionan las cosas por dársela o no dársela. Acá había un trato, ¿verdad?, que estaba previamente establecido por los presidentes de partido, por los jefes de comité, y si nosotros no tenemos orden, no creemos en la institucionalidad y cada uno corre como llanero solitario, bueno, es el tipo de cosas que pasan. Y más encima es una mesa feble. Ahora, ¿te fijas o no? No le están pasando la cuenta a Osandón porque como salen trapitos al sol cada vez que hay una trifulca como esta, ¿no le están pasando la cuenta a Osandón por su voto en la acusación constitucional contra Sebastián Piñera? No, eso yo creo que hilar demasiado fino. No, yo creo que no. Yo creo que esto es básicamente que yo creo que tenía muchas ganas de ser presidente del Senado y lamentablemente yo creo que no se dio cuenta de que estaba siendo una pieza útil para el oficialismo y el gobierno. Si acá evidentemente estuvo también Álvaro Elizalde en reuniones, estuvo Macarena Lobo, Ricardo Lagos, ¿verdad? Ellos necesitan hoy día un apoyo importante para Carolina Toá, y acá entre el Partido Socialista y el PPD dijeron cómo le infligimos un daño, ¿verdad?, a la oposición, y nosotros creo que muy irresponsablemente perdimos la posibilidad de controlar la mesa en año electoral. Ese yo creo que es un problema. Y esto no solamente se puede replicar ahora, y yo agradezco que sea ahora, Iván, sino que puede ser la antesala o una sinopsis de lo que puede pasar en noviembre si nosotros insistimos en esta pulsión autodestructiva que tiene la centro-derecha de dividirnos. Y si nos dividimos en las listas parlamentarias, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a tener la presidencia, pero no vamos a tener ninguna capacidad de gobernar, como ya pasó con el presidente Piñera, como ya pasó con el presidente Boric, como ha pasado con cada uno de los presidentes. O sea, la oportunidad que nos estamos farreando es brutal. El problema es que así como están las cosas, capaz que tengan mayoría parlamentaria y la pierdan el primer día, digamos. Esa otra alternativa. Por eso el llamado que hago yo, no solamente a Chile Vamos, sino que se lo hago también a Social Cristianos, que votó con la izquierda, a Republicanos, que votó en la mesa del Senado con la izquierda, es a que nos ordenemos de una vez por todas y entendamos la responsabilidad histórica que nos cabe en estos momentos. Ese es mi temor hoy día. Yo soy insistente en esto. Nosotros históricamente, y puedo mencionar, y lo dije en el discurso mío en el Senado, desde el año 42, ¿verdad?, cuando se dividió a la derecha entre Carlos Ibáñez del Campo y Juan Antonio Ríos, el año 46 entre Eduardo Cruzcoque, Fernando Alessandri y Gabriel González Videla, el año 64 cuando la derecha desapareció de la Cámara y del Senado a manos de la democracia cristiana, el año 2005 Joaquín Lavín y Sebastián Piñera tenían más votos que Michelle Bachelet y perdimos en segunda vuelta. Entonces esto no es nuevo y lamentablemente parece que no recapacitáramos en el error. Entonces es momento de
agachar la cabeza, ser responsable y ofrecerle una alternativa a la ciudadanía. Osandón, en una entrevista con José Miguel Wilson hoy día en la tercera, retrocede un poco, dice que no tendría que haber dicho lo del bingo de Puente Alto, comparando la votación interna de Bópoli. ¿Le parece algo así como un gesto? ¿Como para buenarse? A ver, lo que pasa es que cuando tú estás en la presidencia del Senado, hay ciertas virtudes cardinales, ¿verdad? La justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza. Bueno, tú las conoces bien. Y yo creo que hay que ser tremendamente cuidadoso, porque cuando tú denostas un partido, en Evópolis hoy día hay indignación con Manuel José Osandón. Indignación. Porque tú no puedes decir que el partido no tiene ninguna representatividad. Cuando tú andas con 4 votos en el bolsillo ofreciéndolos al frente, ¿verdad? Pero resulta que en tu misma coalición, se supone, ¿no?, tienes 3 votos que te sirven eventualmente para ordenar a tu sector y eres presidente del Senado, tú tienes que ser excesivamente cauteloso. Y aquí no basta sencillamente decir, mira, me excedí. No, perdón. Acá hay algo que es más importante. Acá es cómo nosotros tenemos una mesa de Chile. Porque esta es una mesa feble, además. Lo dijo el senador Flores. O sea, sí, esta mesa está sujeta a una censura rápidamente. Sí. Entonces, yo lo que no entiendo es que pudiendo tener la presidencia y la vicepresidencia, una aventura personal finalmente termina dándole el gusto a aquellos que quieren infligirle un daño a la oposición. ¿Cómo se hace porque esto es toda la oposición. ¿Cómo se hace para resolver la indignación que hay en Evópolis? Bueno, van a tener que haber gestos, van a tener que haber conversaciones. Yo creo que eso es importante y para mí, sobre todo, más importante que nada, es entender que si no actuamos unidos con republicanos, con socialcristianos, con Chile Vamos, nosotros corremos el riesgo de farrearnos la posibilidad de gobernabilidad en el próximo periodo presidencial. Entonces usted me dice, vamos a ver cómo nos arreglamos, qué sé yo, en el Senado. Mire, si la ciudadanía no está ni ahí con esto. La ciudadanía tiene otros problemas que son mucho más importantes y nosotros tenemos que estar a la altura. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿hay indignación también con Matei en Evópolis? Mire, yo creo que la declaración de Matei, porque sepa dónde va, no fue una buena declaración. La de la chimuchina. Sí, no hay, claro, pero ¿qué va a hacer Evelyn Matei? Si nosotros suponemos, Iván, que acá hay gente grande, responsable, que lleva años en política, que entiende las consecuencias de sus actos, ¿verdad? O sea, no se le puede pedir a Evelyn Matei que sea la niñera de la derecha. Si eso no puede ser. Acá lo que hay que hacer es, efectivamente, darse cuenta que entre todos los candidatos que están desde el centro hacia la derecha, en toda la oposición, nosotros podríamos tener más del 60% y que tenemos la posibilidad además de obtener el Parlamento. Y si no reaccionamos como personas adultas, discúlpeme, ¿en qué estamos? Claro, no hay cómo. ¿Qué le voy a decir a Evelyn Matei? Si no le hizo caso al presidente del partido, no le hizo caso a los jefes de comité, se dio cuenta que acá andaba pirquinando 4 votos para regalarlos al frente, pucha, perdóneme, también... Yo entiendo legítimo que Osandón quiera ser presidente. Y se habló mucho con él. Yo hablé con él, con el Cote. Le dije, va a estar 4 años más en el Senado. Podemos efectivamente acordar que el día de mañana te toque también, pero no nos dividamos, no le demos el gusto a Ricardo Lagos Weber, que hoy día está instalado como jefe de campaña Carolina Toal en la mesa del Senado, la posibilidad de armar las tablas del Senado, ¿verdad?, en favor de su candidata, que es lo que dice también en la entrevista. Entonces, creo que nos estamos pegando un balazo en los pies y estamos siendo profundamente irresponsables y nos estamos farreando la posibilidad de eventualmente gobernar. ¿Cómo es grave, cómo es irresponsable, como dice usted? Y una cosa es que Evelyn Matei no sea la niñera, pero otra cosa es que a lo mejor podría haber mostrado liderazgo, digamos. Habría sido la oportunidad. Es muy injusto pedir eso. ¿Sí? ¿Quién está mostrando tanto liderazgo hoy día en eso? ¿Cómo se lidia con personas que, legítimamente, si no digo que no quieran, pero que no se atienen a ningún orden? Si acá también esto es el asunto, tener ciertas ideas políticas, pero también tener algo de disciplina y de orden. Por eso, si eso es todo lo que estamos pidiendo. Gobernar no se trata de eso, no se trata de gobernar y ser un jefe de coalición. O sea, ella quiere ser presidente de la República. Pero ¿qué capacidad tienes en la práctica? Sí, y tenemos un problema que lo estamos enfrentando a través de un proyecto que es precisamente cómo terminamos con la fragmentación política y cómo dotamos también a los partidos de algo más de poder. Si no hay capacidad ninguna en los partidos de dar órdenes de partido, ninguna capacidad de hacer ejercicios de disciplina, ninguna capacidad precisamente para ordenar a los díscolos. Fíjese que hoy día tenemos en el Parlamento 22 partidos políticos, ¿verdad? Tenemos 40 personas que, habiendo sido electas por un pacto, hoy día son independientes o militan en otro partido. Entonces, la política está transformada en esta especie de carnaval unipersonal, donde cada político que cree que tiene algún apoyo crea su propia pyme, la financia con el Estado,
Y también eso afecta obviamente al Senado y a la gobernabilidad. ¿Qué liderazgo? ¿Qué podría haber dicho? Le podría haber dicho, mira, Manuel José, la verdad que hoy día no te toca y se gana un enemigo que es un senador por Santiago, que es muy importante. Si yo le reconozco el liderazgo a Manuel José Sandón, pero creo que en esta pasada se equivocó porque entregó al oficialismo la mesa del Senado. Usted lo ha dicho varias veces, que Sandón andaba con 4 votitos, con 4 votos, andaba perquineando. Uno de esos votos de Carmen Gloria Aravena, que fue electa en la lista de Evópoli. También Evópoli tendría que hacerse cargo de quién llevó en la lista parlamentaria. Bueno, uno negocia de buena fe, efectivamente. Uno negocia de buena fe, uno cree que eventualmente... mire, yo entiendo, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, Iván, pero creo que en esta pasada ya se equivocó. Y quiero pensar también de buena fe, en el sentido de que es una senadora que vota bien, que ha hecho una buena pega, pero creo que aquí no se midieron los alcances de las responsabilidades, los alcances de las consecuencias que estos hechos pueden tener. Y creo y espero, ya que estamos hoy día en marzo, que tengamos posibilidades de acá hasta que se cierran las listas parlamentarias de enmendar el error. No te digo solamente como Chile Vamos, como centro derecha o derecha en general. Usted se encontró con Aysén Echeverri, con la ministra portavoz del gobierno. El gobierno está sentado comiendo cabritas viendo esto. Fascinado. Por eso cuando le digo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó acá? El gobierno está feliz, Lagos Weber está feliz, Elizalde está feliz. Y esto armaron una operación, subieron a una persona que tenía muchas ganas de ser presidente y finalmente hoy día, ¿quién está pagando los costos de esta mala decisión? La oposición en general. Entonces yo creo que invito a la reflexión, ¿verdad? Porque todavía estamos a tiempo. ¿Y qué significa la unidad de aquí a noviembre? Desde el punto de vista parlamentario en términos prácticos y desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales. Mire, en las candidaturas presidenciales yo hoy día veo menos posibilidades de acuerdo. Espero que lo haya. Todavía hay una rendija de tiempo que nos podría permitir. Pero en las listas parlamentarias, ya sea por un pacto o ya sea por omisión, ¿verdad? Esta semana escuché con alguna esperanza que uno de los negociadores, Sebastián Figueroa del Partido Republicano, señalaba que podíamos ir en un pacto por omisión eventualmente. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque particularmente en el Senado, ¿verdad? Esto opera menos en esta miríada de partidos que hay en la Cámara de Diputados, donde elige a veces 8, pero en el Senado tenemos el problema en Arica, que es binominal, ¿verdad? Donde si llevamos 2 listas vamos a perder Arica, vamos a perder Tarapacá, que también es binominal, lista de Chile Vamos, lista del Partido Republicano, con Social Cristianos, con Libertario, vaya a saber uno, ¿verdad? Vamos a perder eventualmente Aysén, podemos perder la mayoría que tenemos en Maule también. Entonces hay que ser tremendamente cuidadosos. Eso pierden la mayoría en el Senado, digamos. Y con eso tenemos 27 votos. Y decía, esto es lo absurdo, esto es lo más ridículo que yo he visto, es una paradoja. Teniendo 27 votos, hoy día tenemos una mesa prácticamente del oficialismo, en la que Chile Vamos, incluido Renovación Nacional, votó en contra. Entonces, en términos prácticos, déjeme decirle que esto es como para tirarse por un acantilado de la estupidez. ¿Tendría que haber una lista parlamentaria? Ojalá. ¿Caben en una lista parlamentaria? A mí me gustaría una lista parlamentaria. ¿Evópoli podría ir en una lista parlamentaria con republicanos? Bueno, eventualmente habría que buscar la fórmula. Y si no, listas por omisión. Yo sé que matemáticamente es muy difícil, pero hay que apostar a hacer el mayor esfuerzo, al mejor escenario. Luego vemos los escenarios que vienen a la vuelta, pero creo que nos estamos farreando la posibilidad de hacer valer las mayorías para cambiarle la cara al país, porque este país necesita mejorar la delincuencia, solucionar el problema de inmigración, mejorar el tema económico, que haya empleo y que el Estado no sea el único empleador que existe en Chile y puro subempleo. Si ese es el problema que tiene la gente hoy día, que está indignada. Y desde el punto de vista de la presidencial, usted dice, hay una mínima posibilidad de acuerdo, supongo que está haciendo referencia al margen que hay de aquí al 29 de abril para la inscripción de primaria. Pero que se baje alguna de las candidaturas, porque si van en 3 candidaturas, también corren el riesgo de perder, tal como pasó el 2005, como usted recordaba. Bueno, apelo a la responsabilidad de las personas, al entender que si acá tenemos un proyecto, ¿verdad?, que tiene más del 60% de adhesión ciudadana, y podemos competir entre nosotros para determinar quién lidera ese proyecto, bueno, sencillamente podríamos eventualmente llegar mucho más unidos en una lista parlamentaria y comenzar la campaña ya, con los senadores, con los diputados, haciendo campaña, haciendo propuestas, porque las propuestas están quedando en un segundo plano hoy día ante la pequeña pelea interna, qué sé yo, la ambición personal de cada uno. Es que yo puedo, las primarias, fíjese, las primarias hoy día hay inscritos 223 candidatos presidenciales. En mi época a mí me decía mi papá, mira, a los candidatos los iban a buscar a la casa y les decían, mire, por favor vaya, y él renuentemente, el candidato decía, mire, yo no voy porque ya, pero bueno, ya, y al final
iban. Hoy día todo el mundo está disponible, todo el mundo quiere ser candidato presidencial, todo el mundo se miró al espejo a la salida de la casa y dijo, mira, soy bonito, voy a ser candidato presidencial para ser luego diputado o para ser luego senador. Las primarias no son para eso, acá hay que tener un mínimo sentido de responsabilidad con el país y ofrecer una alternativa de gobierno. Lo último, y en una sola palabra, la militancia de Evópolis, que usted dice que está indignada. Indignada. Si llegan a un acuerdo, o en primarias, o un acuerdo de apoyo a segunda vuelta, y resulta que pasa Johannes Kaiser, ¿la militancia de Evópolis votaría por Johannes Kaiser? Si es que se ha firmado un acuerdo. Mire, es difícil, es difícil. Yo creo que hoy día, y todo señala, la última encuesta que acabamos de ver, la encuesta de Pulso Ciudadano, Evelyn Matei está 11 puntos por encima del que sigue. Está muy fuerte en atributos. Hay otra encuesta hoy día, la tercera, que señala cuáles son los atributos. Creo que la persona adecuada para liderar ese proceso es hoy día Evelyn Matei. Ya, pero póngale que gana. ¿Y quiénes están? Por eso te digo que yo creo que la posibilidad de ir a una primaria presidencial es mucho más acotada. Pero aquí lo importante es la lista parlamentaria, ¿verdad? Porque gane quien gane, eventualmente, va a necesitar una lista parlamentaria que defienda valores, ojalá, absolutamente inversos a aquellos que está defendiendo este gobierno que tiene a este país estancado y parado. Senador Cruzcoque, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Con el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, aquí en Mesa Central, por la pantalla del 3 en simultáneo con T3 en vivo y Tele3.